Capítulo 27. Aquellos que gobiernan el invierno. Cregan nunca había visto a tanta gente en el gran comedor de Invernalia. Señores, herederos, hombres de armas, algunas damas, aunque todas llevaban armaduras de cuero y cota de malla, las paredes estaban cubiertas de estandartes. Cregan intentó identificarlos a todos, pero se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de que ni siquiera conocía la mitad de esos sigilos. A la izquierda del pequeño señor, Arthur Stark se sentaba erguido y orgulloso en la silla del señor, vestido con pieles y cuero, con un fino sobrevés de terciopelo negro que llevaba la insignia del guargo sobre el corazón y un pellejo de lobo sobre los hombros. Cregan había sido obligado a ponerse la misma ropa y no le gustaba. Estaban demasiado apretadas, se sentía como un prisionero con su propia ropa. Sara, siendo una bastarda, se sentó al margen. Cregan intentó protestar, pero Arthur le explicó que la misión de Sara era examinar a los vasallos y vigilar cualquier cosa sospechosa. Tanto Giant como Shadow estaban sentados a los pies de sus amos. Arthur había encargado a ambos lobos guargos que entrarán en el gran comedor después de que los señores se sentaran. Su presencia estableció rápidamente el silencio en la sala, y cuando ambas bestias se situaron cerca de sus amos, la autoridad de Arthur se vio reforzada por la prueba viviente de que era descendiente de los reyes del invierno. Cregan no había escuchado el discurso de bienvenida de Arthur, algo que su primo había notado y castigado duramente más tarde en el patio de entrenamiento. «Vas a ser el señor de este castillo dentro de una década». Le había reprendido una vez que estuvieron en el solar del maestre Alim para que le curaran los numerosos moratones. ¿Cómo puedes ser el señor si no aprendes? Cregan nunca volvió a cometer el mismo error. Un hombre de la Guardia de la Noche se presentó ante los señores del norte bajo el nombre de Edgar. Con el permiso de Arturo, el hombre declaró que el Magnar de los Tens. Arthur le dijo más tarde a Cregan que Magnar significaba señor, había unido a los salvajes en un solo ejército y se había proclamado rey más allá del muro. El nombre del nuevo rey era Dagon Ladrón de Cabezas, un hombre conocido por ser medio gigante por medir 2,5 metros. Según el informe del primer Montaraz, Dagon llevaba una armadura de bronce que había encontrado en la tumba de la Era de los Héroes. Su arma era un hacha de acero a 2 manos que había robado a un hombre del hierro que se había unido a la Guardia de la Noche años atrás. Un hacha que había usado para matar al rey de los gigantes y obtener su lealtad. El nombre Ladrón de Cabezas aparentemente estaba relacionado con el hecho de que arrancaba las cabezas de sus enemigos. Muchos exploradores creen que tardó 10 años en reunir su ejército y ganarse su corona, ya que vagaba por las tierras más allá del muro para matar a todos los líderes de clan y añadir a su gente a sus filas. Todos los que se opusieron a él murieron, y él recogió sus cráneos como trofeos. También se informó que era un cambiapieles, ya que montaba un enorme oso blanco de 3 metros de altura que había matado a un gigante y a su mamut, si los rumores eran ciertos. Su ejército contaba con 100.000 hombres en sus filas, una cifra que había causado un alboroto en el gran comedor de Invernalia en cuanto se reveló. «Silencio», gritó Arthur, y los señores se callaron. Cregan no sabía si estaba aterrorizado o fascinado por la historia del hermano Black. Dagon Ead Snatcher sonaba como el tipo de monstruo que solo se encuentra en las historias de la vejez. ¿Iba Arthur a luchar contra ese monstruo? ¿Cómo planearían los norteños la batalla? ¿Irían al norte del muro o mantendrían el muro? Cregan tenía tantas preguntas. Y su primo tenía todas las respuestas. Esperaba. Más tarde esa noche, Arthur había reunido a señores y herederos alrededor de la mesa más grande de Invernalia. Como heredero del norte, a Cregan se le había dado un asiento de honor junto a su primo, lo que le valió muchas miradas duras de los señores, como si se preguntaran qué derecho debía tener un chico por encima de ellos. La táctica de Arturo había sido sencilla. Los señores debían reforzar cada castillo a lo largo del muro con sus propios hombres. Cada uno de los 19 castillos quedaría bajo el mando de un señor del norte, encargado de mantenerlo en caso de una incursión salvaje. Si todo el ejército salvaje atacaba una parte específica del muro, el señor encargado de esa parte enviaría señales a los demás para que refuercen. El objetivo principal era matar a ese llamado Ladrón de Cabezas de Dagon. Los salvajes se habían unido bajo su fuerza, él se había ido, el ejército se disolvería en cuanto empezara a difundirse la noticia de su muerte. Muchos señores aceptaron este plan, aunque algunos lo hicieron a regañadientes. Pero cuando Arturo empezó a nombrar a los señores para los castillos que defenderían, Domeric Karstark abrió la boca. «Me haré cargo de Castle Black», dijo, con voz fuerte y fuerte. Todas las miradas se dirigieron hacia él, todas eran de desprecio o enfado, excepto la de Arthur, que mostraba desdén. «Tú», rugió Arion Umber.
Prefiero que ese bastardo de dragón me arrebate la cabeza antes que poner a cualquiera de mis hombres bajo tu mando, Karstark. No necesito a ninguno de tus hombres, tengo los míos. Me haré cargo de Castle Black. Mi tío es Lord Comandante de Castle Black. Dijo Gareth Forrester, con un tono calmado pero una voz firme. ¿Con qué derecho reclamas el control de su castillo? Renunció a eso en el momento en que suplicó nuestra ayuda. Escupió Karstark. He traído más hombres, lo que significa que me encargaré de Castle Black. No, no lo harás. Dijo Arthur, con voz calmada y firme. Lo haré, tenemos 20.000 hombres incluyendo a la Guardia de la Noche, y hay 19 castillos que defender. Cada señor tendrá 1.000 hombres bajo su mando. Siendo Castle Black el castillo más grande, su parte que defender también es mayor. Yo y todos vuestros herederos hemos vivido más allá del muro durante un año, hemos luchado junto a la Guardia de la Noche contra los clanes del Río y Hielo, durante el cual Rogar Umber derrotó a Gerestre Carne Cruda. Lord Harrison Umber golpeó la espalda de su hijo con orgullo ante las palabras de Arthur. Este último volvió a hablar. Lord Karstark, usted se hará cargo de Escudo de Roble. Los ojos del señor de Carold casi salen de sus órbitas. Escudo de Roble es pequeño. Protestó. Por eso debe estar vigilado. Argumentó Arthur. Una fortaleza pequeña es más probable que sea atacada que una grande. Tomarás a 800 de tus hombres y reforzarás la guarnición. No haré tal cosa. Karstark rugió. He traído 2.000 hombres, y esperas que simplemente le dé más de la mitad a un chico verde como tú. Tomaré el mando de Castle Black, chico, o llevaré a mis hombres y los llevaré a casa. El silencio cayó sobre la mesa, todos los ojos de señores y herederos, incluido Cregan, se posaron en Arturo, que puso los ojos en blanco. Domeric Karstark, a pesar de tener 44 años, llevaba menos de un año como señor de Carold. Nunca había librado ninguna batalla significativa y parecía ansioso por demostrar su valía como señor de una de las casas más poderosas del norte. Arthur entendía sus razones, pero no tenía tiempo para lidiar con un niño crecido. Ten cuidado a quien llamas verde, Lord Karstark. Dijo, con un tono frío y amenazante. Eres más verde que tus propios hijos. Estallaron risas burlonas por toda la mesa, pero murieron en el momento en que Dominic Karstark desenvainó su espada. No voy a dejar que un chico que pasó la mayor parte de su vida lamiendo las coños de dragones. Rugió de nuevo, sus rugidos se convirtieron en gritos en cuanto terminó de pronunciar sus palabras. Las enormes mandíbulas de Shadow se cerraron alrededor de su pierna y le tiraron hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio y golpearse la cabeza contra el borde de la mesa. El lobo aguargo negro arrastró al gritón señor de Carold hasta que tuvo espacio suficiente para saltar a su espalda y sujetarlo al suelo. Solo los hijos gemelos de Karstark, Galbart y Theomore, se levantaron de sus asientos, pero ninguno fue tan tonto como para desenvainar su acero. Eric Bolton soltó una carcajada a costa del Lord. Lo que le valió un puño de su padre Jorah. Arthur cogió su cuerno de cerveza y bebió. Tienes suerte de que solo sea el regente, Lord Karstark, porque es muerte imponer acero contra tu señor. En vez de quitarte la cabeza, te encerraré en el donjón hasta que terminemos con los salvajes. Para entonces, espero que tu cabeza esté lo bastante fría como para recordar tus juramentos y poder jurárselos de nuevo a mi primo, Cregan. Si no lo haces, Carold tendrá un nuevo señor. Guardias, llevadlo. Una vez que los guardias cumplieron con su deber y la paz regresó, solo Galbar Karstark no recuperó su asiento. Arthur, dijo, con la voz dividida. Él es mi padre, lo sé. La voz del regente no vaciló. Y precisamente por eso sigue vivo. Solo le perdoné por amistad por ti. Confío en que podrás convencerle de hacer lo mejor para tu familia y tu casa cuando regresemos. Mientras tanto, tomarás el mando de Escudo de Roble en lugar de tu padre. Theomore vendrá conmigo para honrar a tu casa y dejar atrás este incidente. Galbar Karstark suspiró resignado y asintió. Theomore Karstark negó con la cabeza con tristeza e hizo lo mismo. Mi hijo. Bernard Stark habló. Como Stark, se le había dado derecho a sentarse a la izquierda de Arthur. Como tu padre, solicito el derecho a hacerme cargo de Aswatch by D.S.A. Arthur levantó la mano al instante para apagar el alboroto en la cuna. No. Su tono era definitivo. Siempre debe haber un Stark en Invernalia. Y nuestro señor, aunque aún respire, no puede gobernar un castillo. Serás el Stark, padre. Aswatch by D.S.A. necesita una flota para ser defendida, Lord Manderly tomará el mando del castillo. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Bernard Stark frunció el ceño pero mantuvo la boca cerrada. Arthur habló de nuevo. Lord Umber, Lord Manderly, Lord Bolton.
Tengo 3 hermanos que necesitan sangrar ellos mismos. Cada uno de vosotros tomará una de ellas. Y aunque no espero que los conviertas en hombres en cuestión de semanas, confío en que les harás entrar en razón lo que tanto necesita. Cada Lord asintió. Arthur puso una mano en el hombro de Cregan. Cregan, vendrás conmigo a Castle Black como mi escudero. El pequeño Lord casi tartamudeó, pero se contuvo de dejar escapar un solo sonido. Lord Manderley expresó su preocupación. ¿Es prudente, mi señor? Es un niño. Sí, y en una década será nuestro señor. Cuanto antes deje de orinar hierba, mejor. Dijo Arthur. Descansen tranquilos, mis señores, no tengo intención de enviarlo contra el ladrón de cabezas, ese cachorro se le subiría por la boca y se comería sus entrañas. Un enemigo así merece una pelea justa. Lord Umber rugió en carcajadas. Por los viejos dioses, qué pena. Eso habría hecho una canción increíble. Y los señores rieron, ignorando a Cregan y los nudos en su estómago. Arthur le apretó el hombro y le sonrió cuando levantó la cabeza, eso le hizo sentir un poco mejor. Hablaron y discutieron durante horas. Cregan casi se quedó dormido, pero siempre se lo impedían un rugido de ira o una risa. Una vez hechos los planes, Arthur decretó que partirían en 4 días, pues necesitaban esperar hasta tener suficiente comida para alimentar a un ejército tan grande como el suyo durante unas lunas. Una vez que todos los señores abandonaron el gran comedor, Arthur arrastró a su primo a una esquina. Mañana te levantarás temprano, traerás a Ise y yo te enseñaré a cuidarlo. Se lo dijo. ¿Tienes miedo? Cregan casi protestó, pero su primo le conocía demasiado bien. Así que eligió la honestidad. Sí. Bien. Significa que no eres tonto. Ahora, quiero que me hagas una promesa, primo pequeño. Harás lo que te diga, no harás preguntas y no me desobedecerás. Júralo. Lo juro. Bien. Arthur le acarició la cabeza. Duerme ahora, que vienen días duros y necesitas fuerzas. Cregan asintió e hizo lo que le dijeron. Giant se levantó de cerca del hogar y siguió a su amigo, despeinándole la cara con la nariz para tranquilizarle. Una vez que Arthur estuvo solo, Shadow vino a hacer lo mismo con él. El Lord Regente rascó la cabeza de su lobo guargo. No es fácil planear una guerra cuando tienes una chica en la cabeza. Susurró. Shadow gimió en señal de aprobación, lo que provocó una ligera mueca en el rostro de Arthur. Supongo que tú también la echas de menos, ¿verdad? Ella te prestaba más atención que yo, ella también te mima. Shadow le dio un pequeño cabezazo a su amigo, que soltó una risa triste. ¿Qué crees que está haciendo? Preguntó. Han pasado 6 lunas. El guargo ladeó la cabeza. Debería dejar de pensar en ella, si me escucha, se casará antes de que acabe el año, pero es más fácil decirlo que hacerlo cuando me atormenta cada noche. Rhaenyra Targaryen llevaba casi 10 minutos frente al árbol de madera de pescado, imaginando a Arthur durmiendo en la base del árbol y preguntándose cómo rezaba a sus dioses. Siempre le había gustado ese árbol, a pesar de la cara en su tronco, era un lugar bastante relajante. Desde niña siempre había pensado que esa reliquia de los primeros hombres marcaba a los sirvientes porque la consideraban un insulto para los 7. Pero desde que Arthur se fue, se encontraba en ese lugar más a menudo que antes. Rhaenyra se preguntaba por qué. ¿Sería porque ese árbol le recordaba a su norteña? ¿Era porque había perdido la fe en los 7, que son uno solo, y esperaba que los antiguos dioses de los primeros hombres pudieran responder a sus oraciones? ¿O era porque no sabía qué hacer y buscaba una respuesta donde nunca antes había buscado? Se tumbó contra el árbol y cerró los ojos, apoyó la oreja en el tronco y se preguntó por qué debería rezar. ¿Qué quiero? Pensó. Quizá era un buen comienzo. ¿Qué quería? Durante las últimas 6 lunas, su vida no había sido más que miseria. Había hecho todo lo que se esperaba de ella, era la heredera del trono de hierro, el deleite del reino, era, solo. ¿Qué quiero? Pensó de nuevo. Rhaenyra se imaginó sentada en el trono de hierro, gobernando como Jaehaerys y Aegon antes que ella. Se imaginaba a sí misma como la mejor reina, no, la mejor gobernante que los 7 reinos tendrían jamás. Todos estaban en la sala del trono, todos felices, su padre, Alicent, incluso sus medio hermanos. Entonces vio a la enorme Larjon, sonriendo, rodeado de niños que solo podían ser suyos. Cada uno de ellos, Rhaenyra intentó imaginarlos tan bellos como los valirios de sangre pura podían ser. Entonces, vio a Arturo, apoyado contra las grandes puertas con los brazos cruzados, una pequeña pero orgullosa sonrisa en el rostro. Todo era perfecto, había tenido éxito, había cumplido con su deber, eso era todo por lo que Arthur y ella habían trabajado. Rhaenyra sintió una lágrima correr por su mejilla, la tristeza la había invadido y sabía por qué.
Una visión así, si alguna vez se cumplía, nunca la haría feliz. Si no podía alcanzar la felicidad, ¿cómo podía llamarse a esto un éxito? El amor es la muerte del deber. Había dicho Arthur. Y el deber es la muerte del amor. Arthur había elegido el deber y yo, se negó a elegir. Y lo había perdido todo, Arthur se había ido, Arthur la odiaba, Arthur estaba marcado para toda la vida, Arthur nunca se casaría con ella, Arthur nunca la amaría. Rhaenyra lloró pero no sollozó, dejó que las lágrimas fluyeran pero controló su respiración, escondió el rostro contra el tronco y se perdió en sus pensamientos. Cada noche soñaba con él, cada noche era feliz, aunque solo fuera por un corto tiempo, soñaba con niños que tenían sus ojos y su cabello, otros que tenían su pelo y sus ojos, soñaba con chicos que se parecían a él y chicas que se parecían a ella, soñaba con hacerlos, soñaba con su piel, de su abrazo, de sus labios, de su amor. Entonces todo se convirtió en cenizas y despertó, solo. No quiero estar solo. Susurró al anciano. Quiero pasar mis días y mis noches en sus brazos, quiero hacerle feliz, quiero que engendre a mis hijos, quiero que me ame tanto como yo a él, respiró hondo. Quiero arreglar las cosas. Si no puedes concederme lo que he perdido, por favor, muéstrame el camino hacia la redención. Pasó un minuto, y luego otro, Rhaenyra seguía llorando contra la corteza blanca, esperando que nadie la viera en ese estado. Cuando ya no lloró, exhaló para calmar sus emociones. La hora se hacía avanzada y tenía que prepararse para cenar, abrió los ojos derrotada. Y jadeó de miedo al ver que la fortaleza roja había desaparecido. Rhaenyra se levantó al instante y miró a su alrededor, un viento poderoso golpeó su figura y casi la hizo tambalearse. Se giró frenéticamente. Incluso el árbol de madera de la presa había desaparecido. Se encontró en una llanura cubierta de hierba, una llanura partida por la mitad por el río más grande que Rhaenyra había visto jamás. Al otro lado de dicho río, la princesa casi gritó de alarma al ver lo que solo podía ser un gran ejército, no dejaba de girar buscando ayuda y acabó viendo hombres armados con estandartes Targaryen, corrió hacia ellos. ¡Ayuda!, llamó. Soy la princesa Rhaenyra de la casa Targaryen. Exijo hablar con quien esté al mando. ¿Dónde estoy? A pesar de sus gritos, ninguno de los hombres de armas se movió, ni siquiera se giraron hacia ella, seguían charlando como si no la hubieran visto ni oído. Cuando por fin llegó a ellos, jadeó para recuperar el aliento. Tú, señaló a uno de ellos, un hombre gordo vestido de cuero hervido. Exijo saber, ¿crees que los del norte se arrodillarán? Le preguntó a su acompañante, ignorando a la princesa jadeante. El otro, un hombre bajo con barba roja, soltó una risa corpulenta. Nunca has cruzado el cuello, ¿verdad? Los del norte son más tercos que las mulas, prefieren quemar antes que doblarse. El hombre gordo frunció la nariz y escupió en el suelo. Entonces va a oler a carne quemada. Digo que ya era hora, los 7 debieron enviarnos al rey Aegon para deshacerse de esos paganos infieles. Igual que hizo con ese bastardo, Arryn. Rhaenyra abrió mucho los ojos. ¿Rey Aegon? ¿Arryn, el negro? Era inútil, aún no podían oírla. El hombre de barba roja habló. ¿Crees que los 7 eligieron a un cabrón para difundir su fe? Esto es una mierda. Bueno, supongo que no importa. Cuanto antes ardan esos cabrones del norte, mejor. Nos espera un invierno corto después de que se vayan, no lo traerán nunca de vuelta. Ambos se rieron de eso. Sin saber que cierta princesa les había estado escuchando y se sentía cada vez más confundida. ¿Qué está pasando?, susurró, ignorando las risas de los hombres. ¿Dónde estoy? ¿Por qué nadie puede verme? ¿O me oyes? Un rugido poderoso la sacó de sus pensamientos. Rhaenyra alzó la cabeza y vio a un dragón más grande que la propia vagar volar sobre ella para aterrizar en la orilla del río. Rhaenyra no podía creer lo que veía, ese dragón era negro como el carbón, considerando su tamaño, solo uno encajaba en esa descripción. Valerion, murmuró. Rhaenyra empezó a correr, no sabía por qué, no sabía si tenía un propósito específico. Quizá quería ver al conquistador tal como era, quizá sentía que necesitaba estar donde Valerion había aterrizado, al final no importaba, salió corriendo. Cuando por fin llegó a la orilla, lanzó una mirada vacilante hacia el Blackread. Cuando estuvo segura de que no podía verla, giró la cabeza hacia el hombre que estaba frente al río, con los brazos cruzados y una expresión seria en el rostro. Aegon el Conquistador no era muy alto, eso fue lo primero que Rhaenyra notó, pero tenía hombros anchos y su aspecto imponente. El deleite del rey no podía notar lo carismático que era su antepasado, su simple presencia imponía respeto. ¿Puedes verme?, preguntó, pero no obtuvo respuesta. Bueno, pareces Daemon, oh.
Bueno, supongo que Daemon se parece a ti. Resopló, estaba junto al hombre más grande en la historia de su casa, y esas eran las palabras que había pronunciado en su presencia. Se alegraba de que él no pudiera oírla. Miró de nuevo hacia el terror negro y lo encontró majestuoso. Este dragón era más aterrador que Vagar. Rhaenyra sintió un poco de tristeza al recordar el cráneo frente al cual su padre le había contado el sueño de Aegon. ¿Yo también estoy soñando? Se preguntó en voz alta. Debo de serlo, es la única explicación que tiene sentido. Ahí estás. Dijo Aegon, sobresaltando a su descendiente. Te has tomado tu maldito tiempo. Por un segundo terrible, Rhaenyra pensó que se dirigía a ella, pero al seguir su mirada, vio una balsa con una docena de personas, remando en su dirección. Un hombre alto, de pelo largo y oscuro atado a la espalda, con piel de lobo y corona, se alzaba orgulloso al borde del embarcamiento. No seas terco, Stark. Murmuró Aegon entre dientes. Dobla la rodilla y listo. Una vez que escuchó esas palabras, Rhaenyra por fin supo dónde estaba y cuándo estaba. Estaba en las tierras de los ríos, al sur del Tridente. El hombre que venía a encontrarse con su antepasado no era otro que Torren Stark, el último rey del invierno, el rey que se arrodilló, como lo habían apodado los norteños. Esperar que un Stark no sea terco es como esperar que el sol no brille. Dijo con naturalidad hacia Aegon y se rió. Lo sé por experiencia. Mientras el rey del norte saltaba de su balsa y caminaba hacia el rey dragón, Rhaenyra se preguntaba. Esto no puede ser una coincidencia. Esto es, loco sí, sin embargo, fascinante. ¿Le debo esta visión a los antiguos dioses? ¿Es esa su respuesta a mis oraciones? Rhaenyra estaba desconcertada, nunca había sido una mujer realmente piadosa. Aprender sobre la fe de los 7 había sido obligatorio desde que era una niña pequeña, y seguirlo había sido parte de sus deberes. Pero cada vez que les rezaba, no recibía respuesta más que la calma de su mente una vez que su corazón se abría. También había abierto su corazón a los antiguos dioses, y su respuesta había sido, quizá no divino, aunque no sabía que podía ser realmente divino. Pero al menos, esto era algo increíble. Por primera vez desde que Arthur se fue, no se sentía sola, alguien la había escuchado, alguien había respondido a sus oraciones. Ahora, necesitaba descubrir qué significaba. Torren Stark era aún más alto de cerca, al menos 5 pulgadas más alto que Aegon, llevaba una gran espada a la espalda. Rhaenyra creía que medía al menos 2,80 m. Rey Aegon. Torren saludó, con voz áspera y firme que recordó a la princesa a su propio norteño. Rey Torren. Aegon respondió con un asentimiento educado. Tu hermano ha estado, la más apasionada de esas negociaciones. Torren negó con la cabeza con triste diversión. Brandon es un verdadero norteño, y un Stark a pesar de su bastardía, no temía a tus dragones, pensaba que podría envenenarlos mientras dormían. Los ojos morados de Aegon brillaban con una luz peligrosa mientras Rhaenyra alzaba las cejas con desánimo. Apuesto a que Arthur habría intentado algo así si hubiera estado aquí. Ella resopló. No habría funcionado. Advirtió Aegon. No lo sabes, ni yo tampoco, al final no importa, no va a pasar. Los hombros del rey dragón se relajaron ligeramente tras esas palabras. Así que, ¿cuál es tu decisión, rey del norte? Torren se tomó su tiempo para responder, miró al terror negro, cuyo gruñido aunque ronco seguía siendo amenazante, luego miró a sus hombres al otro lado del tridente, y por fin, miró a los ojos de Aegon. Aquí están mis condiciones. Declaró, con un tono firme pero lleno de arrepentimiento. No tomarás rehenes del norte. No nos grabarás hasta el final del próximo invierno, para que podamos prepararnos para la supervivencia de nuestro pueblo. No tomarás mi espada, ni ninguna espada ancestral del norte. Haz esas promesas, y me arrodillaré ante ti y te llamaré mi rey. Aegon no descruzó los brazos, pero Rhaenyra pudo notar que estaba aliviado. Quizás sintió remordimiento tras los campos de fuego y deseó la menor cantidad posible de muertes para lograr su sueño. Tu espada. Aegon habló con naturalidad. He oído que estaba hecho de acero valirio. Y también he oído que tenía miles de años. ¿Puedo verlo? No tiene miles de años, el nombre hielo es un legado de la era de los héroes. Esta espada tiene apenas 200 años y fue forjada en Valiria un siglo antes de la perdición. Aegon claramente parecía decepcionado por esa información. No obstante, me gustaría verlo si me lo permites. Torren frunció ligeramente el ceño, pero desenvainó su espada de todos modos. Rhaenyra estaba asombrada por la pura belleza de ese arma. Aegon la tomó y la examinó detenidamente. Esta espada también forma parte del legado de Valiria. Declaró tras un minuto de examen y unos cuantos golpes.
Deseo que Poniente se convierta en una nueva Valiria, y no puedo hacerlo menospreciando a quienes la han gobernado durante milenios con equidad y justicia. Quédate con él, juro que ni yo ni mis descendientes lo codiciaremos jamás. Se lo devolvió al rey del norte, que lo envainó de nuevo. ¿Y bien? Preguntó el norteño. ¿Tenemos un acuerdo? Tengo una condición propia, rey Torren. Dijo Aegon. Si no puedo tener tu espada, entonces solicito tu corona. Tanto Rhaenyra como Aegon podían notar claramente que el rey del norte no estaba contento con esta petición, pero Poniente solo tenía un rey ahora, y solo un rey podía llevar una corona. Te lo daré si juras cumplir tu parte de nuestro trato. Aegon asintió. Yo, Aegon Targaryen, el primero de mi nombre, rey de Poniente por derecho de conquista, juro que no tomaré rehenes a ningún norteño, no grabaré a mis súbditos del norte hasta el final del próximo invierno, y ni yo ni mis descendientes tomaremos ninguna espada ancestral del norte de su legítimo dueño. Torren asintió, se quitó la corona, se arrodilló y entregó la corona a su nuevo rey con ambas manos. Yo, Torren Stark, señor de Invernalia y rey del norte, prometo ser fiel al rey Aegon de la casa Targaryen, le juro lealtad y lo defenderé contra todos los enemigos, de buena fe y sin engaño. Lo juro por los antiguos dioses. Y lo nuevo. Añadió Aegon. Torren Stark levantó la cabeza. Los nuevos no significan nada para mí, jurar por ellos sería un juramento vacío, y los norteños no hacen juramentos vacíos. Recuerda esto si deseas gobernarnos. Tanto Aegon como Rhaenyra resoplaron. Norteños, qué grupo tan interesante. Entonces acepto tu juramento, Lord Torren. Aegon tomó la corona de las manos de Torren y la miró, Rhaenyra también, intrigada. La corona del invierno era una diadema abierta de bronce martillado grabado con runas que probablemente estaban escritas en la lengua antigua, coronada por 9 pinchos de hierro negro en forma de espadas largas. A diferencia de Hielo, esta corona tenía miles de años, y Torren se la había dado a Aegon para salvar a su pueblo. Rhaenyra pudo leer el dolor en el rostro del antiguo rey y sintió un punzante dolor en el corazón. Es humillante para él. Ella lo entiende. Ha elegido el deber sobre el orgullo, y siempre será recordado como el rey que se arrodilló. ¿Es esa la lección que los dioses antiguos intentan enseñarme? Miró de nuevo la corona y se dio cuenta de que un lobo aguargo adornaba la parte delantera de la corona. Pensó al instante en Arthur y Shadow. Arthur sacrificó su orgullo para servirme, por muchas veces que le decepcionara, siguió intentándolo hasta que me pasé. Lo que hice, al menos Aegon tuvo la decencia de permitir que los norteños se prepararan para el próximo invierno y no les había quitado su legado y orgullo. Solo Torren había sido humillado. Pero fue su elección, falté al respeto a la de Arthur y humillé no solo a él, sino también a su casa. Le debo reparaciones, los miró de nuevo, a Aegon, que parecía tan orgulloso como aliviado, y a Torren, que parecía tan aliviado como humillado. Los Stark habían gobernado el norte durante miles de años, resistiendo rebeliones, incursiones de los hombres del hierro e invasiones de salvajes, pero solo había hecho falta un hombre valirio y sus esposas para que perdieran sus. Los ojos de Rhaenyra casi se le salen de las órbitas. ¿Podría ser? ¿Cerraría eso la herida que había abierto en el corazón de su norteña? ¿Podría ser realmente tan sencillo? Rhaenyra. Se quedó paralizada, ese llamado apenas había sido más fuerte que un murmullo, pero lo había oído. Miró, una vez más, a los reyes de antaño, pero ninguno de ellos la había notado. Rhaenyra. Se hacía más ruidoso, la princesa se giró intentando localizar quién la llamaba. Rhaenyra. Y ella despertó. Tosió violentamente al darse cuenta de que un líquido desconocido con un sabor extraño había entrado en su boca. Lo escupió y notó su color rojo. El árbol de madera de la presa había estado llorando su savia, y ella había bebido un poco sin darse cuenta. Estaba a punto de preguntarse si algo de esto había sido real, pero alguien la agarró por los hombros y la obligó a mirar su rostro. Rhaenyra. Su padre lloró, aliviado. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? He estado preocupado hasta la muerte. Te hemos estado buscando por todo el castillo. La princesa seguía confundida por el sueño que había tenido y los gritos de su padre no ayudaban en nada a que recuperara la razón. Yo, no sabía qué decir, qué había que decir. Había soñado. Me quedé dormido. Dioses sean buenos. Viserys soltó un largo suspiro. ¿Estás enfermo? ¿Qué te has tragado? Rhaenyra se sonrojó, su padre había estado acompañado por 2 guardias reales. Ser Stefan no se había separado de su lado durante la siesta, pero parecía avergonzado. No estaba en peligro. Protestó. Ser Stefan se quedó fielmente a mi lado. Ser Stefan debería haberte despertado. No se le permite tocarme.
Rhaenyra argumentó. Y él sabe que yo soy, bueno, y no siempre me alegro cuando alguien me despierta. Viserys resopló con desánimo y puso los ojos en blanco. De todas las cosas que su hija podría haber dicho, no se lo esperaba. Creo que he trabajado demasiado. Finalmente dijo que era mentira, que se sentía bien pero no quería responder a ninguna de las preguntas de su padre. Siento lo de la cena, pero creo que lo mejor es que descanse esta noche. El rey no estaba contento, Rhaenyra podía notar que sabía que ella ocultaba algo. ¿Pero qué había que ocultar? Se había quedado dormida en los jardines y se sentía cansada. Viserys no tenía motivos para cuestionar su necesidad de descansar. Muy bien. Concedió. Haré que envíen al maestre a tu habitación. Oh. No hace falta, padre, bostezó, un bostezo genuino. Probablemente me duerma en cuanto me acueste. Viserys tenía reservas, cualquiera podía notarlo leyendo su rostro, así que añadió. El maestre te visitará mañana entonces. Muy bien. Ella aceptó, eso significaba que tenía toda la noche para encontrar lo que necesitaba. Cuando volvió a su habitación, esperó. Probablemente su padre haría que un sirviente le llevara la cena en su habitación y otro para que se llevara los platos sucios. Nadie debe notar su ausencia. Una vez llegó una doncella con un plato lleno de sopa, cisne asado, setas, mantequilla y verduras hervidas. Le dijo. No vuelvas a recoger los platos antes de mañana, estoy cansado y dormiré cuando termine de cenar. No deseo que me molesten. Muy bien, princesa. Ella hizo una reverencia y se fue. Rhaenyra estuvo tentada de marcharse ahora, pero las protestas de su estómago la detuvieron en seco. Así que se sentó y comió, y se sorprendió al encontrar tanto apetito en sí misma. Durante lunas se había matado de hambre, durante lunas había perdido la esperanza en un futuro. Pero esta noche sus plegarias habían sido respondidas y ahora tenía un nuevo propósito, que esperaba que la llevara a la redención. Pronto, muy pronto, volvería a ver a Arthur. Capítulo 28. Aferrarse a la esperanza. Rhaenyra sabía que no podía ser vista saliendo de su habitación, así que, tras terminar de cenar, usó el pasadizo secreto que su tío le había mostrado. Sintió un pinchazo en el corazón al recordar cómo Arthur la sorprendió usándolo para entrar en su habitación, y otro al recordar la noche que pasaron juntos en las calles de Desembarco del Rey. Respiró hondo para calmar sus nervios y entró en la oscuridad del laberinto secreto de Maegor. No necesitaba ir muy lejos, la antigua habitación de Arthur no estaba ocupada y estaba sin llave. Su padre y Alicent estaban cenando, sus guardias reales estaban en su puerta o en la suya, y si nadie veía su pelo, nadie la reconocería. Por eso se había puesto su antiguo disfraz de Nyra Bathers. El maquillaje no era necesario, así que no se lo puso. Sin embargo, se detuvo de camino a la habitación de Arthur cuando la vela que llevaba para iluminarle el camino iluminó jaulas vacías. Recordaba que Arthur las había llenado de ratas y se había negado a decirle por qué. Espero que no los haya liberado. Pensó, disgustada. Ya tenemos suficientes en la fortaleza. Sacando las ratas de su cabeza, caminó hacia la puerta secreta que conducía a la habitación de Arthur y la abrió. Como había previsto, no había nadie dentro. Rhaenyra no perdió el tiempo, caminó silenciosamente hacia la puerta, asomó la cabeza por la cerradura para asegurarse de que no había nadie fuera y salió. Se sorprendió que nadie le prestara atención. No realmente. Tampoco habría prestado atención a una pelirroja con un vestido lilijo oscuro. Su destino estaba en lo más profundo de los cimientos del castillo, donde los guardias no estaban acostumbrados a ver a la gente. Cuando bajó la escalera de caracol, uno de ellos se acercó a ella con ojos furiosos. No tienes permitido estar ahí abajo. Dijo, con voz áspera y tono amenazante. Puedo ir donde quiera. Rhaenyra respondió, quitándose la peluca. El guardia la miró, atónito. ¿Princesa? Había cambiado su tono amenazante por uno confuso. ¿Qué llevas puesto? Eso le valió una bofetada ligera. En un instante, recordó a quién le hablaba. Mis más sinceras disculpas. Murmuró. Está bien, buen hombre. Dijo con una sonrisa vibrante que le derritió en un segundo. Sacó un dragón dorado del pequeño bolso que llevaba y se lo entregó. ¿No me viste? Le indicó, él asintió. Pero ¿y si el rey? Si el rey te pregunta si me has visto, le responderás con sinceridad. Pero nadie más. Su padre rara vez bajaba allí, y nunca pensaría en buscarla en ese lugar. El guardia asintió y la dejó pasar. No necesitaba llevar la peluca por ahora, así que la mantuvo bajo el brazo. Se encontró con más de una docena de guardias en las profundidades de la fortaleza, y recompensó a cada uno de sus silencios con un dragón dorado.
Había tomado 20 antes de salir de su habitación, y cuando se plantó frente a las enormes puertas que protegían su destino, solo le quedaban 6. Los 2 guardias que vigilaban las puertas no le hicieron preguntas, la abrieron y ella les pagó de todos modos. Sentía que debía hacerlo, si no, se habrían dado cuenta de que habían sido los únicos que no habían cobrado, y podrían haber informado de su paradero a su padre por despecho. Cuando las enormes puertas se cerraron tras ella, suspiró con desánimo al darse cuenta de que las cosas no saldrían tan fácil como había planeado. Ella estaba en la sala del tesoro, y la sala del tesoro estaba, un desastre. Donde quiera que miraba, veía pequeñas montañas de oro, gemas, joyas, cofres y plata, y se cansaba solo de mirarlos. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar un objeto en una habitación tan grande que no podía ver su cuarta pared? Se dio una palmada en las mejillas y empezó a pensar, necesitaba un plan, no tenía sentido para la desesperación. Esta habitación fue construida por Aegon el I, así que, no, Maegor construyó este castillo. Negó con la cabeza. Maegor terminó de construir el castillo, pero su construcción comenzó durante el reinado de Aegon, y lo primero que habría hecho sería asegurar su botín. Así que, eres Aegon el I, acabas de ser coronado, necesitas asegurar tu tesoro porque lo necesitas para asegurar tu posición como rey, se tapó la cara con la mano. Maegor casi arruina a la corona, así que esta habitación no siempre ha estado tan llena, lo que busco probablemente esté en la parte inferior. La miró una vez más, incluso el suelo estaba cubierto de oro, negó con la cabeza una vez más. ¿Quién iba a pensar que ser tan rico podría ser tan incómodo? Bromeó para sí misma. Caminar sobre oro era una experiencia ridícula, porque se sentía como una niña pequeña intentando dar sus primeros pasos. Casi se cae hacia atrás 5 veces y se le queda una pierna atascada al hundirse en monedas de oro. Liberarse de este pantano dorado requirió un esfuerzo a lo que no estaba acostumbrada, sus brazos acabaron más cansados que sus piernas. Las cosas que hago por amor. Gruñó mientras se adentraba cada vez más en la sala del tesoro, con nada más que un candelabro. Por suerte, había traído más velas, así como cerillas. No se perdería en la oscuridad hoy. Pero cuando llegó al fondo, casi perdió la esperanza, no encontró diferencia en la entrada. Oro, plata, joyas y cofres. Levantó los brazos. Por el amor de los dioses, Aegon. Gruñó. ¿No pudiste organizar nada más que una conquista? Rhaenyra se negaba a perder la esperanza, había llegado hasta aquí y los antiguos dioses de los primeros hombres le habían regalado una oportunidad para arreglar las cosas. No iba a desperdiciarlo por una estúpida pila de monedas de oro. Frunció el ceño ante dichas monedas, quizá había pensado demasiado rápido, había una diferencia. Las monedas eran más pequeñas que las de la entrada. Cogió uno y lo miró, el emblema de una casa que había seguido instintivo hace más de un siglo seguía grabado en él. Jardinero de la casa. Murmuró. Aegon los había derrotado antes que los Stark, debo estar cerca. Miró los montones de oro, lo que buscaba no podía estar debajo de esos, al fin y al cabo aún había mucho espacio. Aegon no lo habría tirado aquí como otro saco de oro. Supuso. Debe de estar en algún cofre, con los demás. Desafortunadamente, había varios cofres en la parte inferior, y no todos eran fáciles de acceder, ya que algunos estaban en la cima de pequeñas montañas de oro. Rhaenyra no podía imaginar qué clase de persona era tan tonta como para ponerla tan alto. Empezó por los que tenía cerca, pero no encontró más que piezas de armadura y armas de todo tipo. Aegon debió de guardarlas como trofeos de los enemigos que había derrotado. Las espadas las había guardado para su trono. Reunió valor y trepó por los diferentes montones de oro para abrir más cofres, pero en ellos no encontró más que zafiros, rubíes, esmeraldas, oro, plata, un casco, la corona de los reyes del Rock, pero aún sin rastro de lo que buscaba. Estoy cerca. Pensó mientras arrojaba la corona Lannister de nuevo al pecho. Estoy tan cerca. ¿Dónde podría haberlo puesto Aegon? No recibió botín de los Stark y no pagaron impuestos hasta muchos años después de su rendición. ¿Dónde podría estar? Estaba tan absorta en su búsqueda que no se había dado cuenta de que su vela estaba a punto de terminar, cuando la luz se apagó, entró en pánico al instante. Joder. Maldijo. Sacó sus cerillas en la oscuridad y rompió una para encender otra vela. Maldijo de nuevo. ¿No hay portadores en esta maldita sala de los 7? Preguntó en voz alta mientras escaneaba las paredes en busca de uno. Cuando lo vio, maldijo lo lejos que estaba, se deslizó por el montón de oro en el que había estado y se dirigió hacia él. Y entonces se detuvo en seco, con los ojos abiertos de asombro y jadeó sorprendida, pues no podía creer lo que colgaba de él.
Se quedó allí un segundo, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más se acercaba, mejor la iluminaba su vela, y empezó a correr hacia ella en cuanto estuvo segura de que no era una ilusión. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarla, acercó cuidadosamente la vela para examinarla. No había lugar para un error, lo había encontrado. Quitó la vela encendida y la colocó en el soporte fijado en la pared para tener ambas manos libres. Luego sacó el objeto que buscaba del soporte en el que estaba colgado y lo limpió del polvo con su vestido para verlo mejor. En sus manos estaba la corona del invierno de los Reyes del Norte, la misma corona que Torren Stark había entregado a Aegon el Conquistador en el sueño con el que los antiguos dioses la habían bendecido. Lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de Rhaenyra y caían sobre la cabeza de bronce del lobo Wargo. Lo sostuvo cerca de su corazón y, entre lágrimas, liberó las emociones que había acumulado durante lunas. La esperanza recorría sus venas y un escalofrío de emoción le recorrió la espalda. Lo había encontrado, la clave de su redención, su única forma de reparar el mal que había hecho a la casa Stark. Estaba tan feliz que nunca se dio cuenta de la rata que la miraba, oculta en la oscuridad. Cregan Stark había mantenido hielo encima de él desde que Arthur le enseñó a limpiarlo y afilarlo. La había guardado durante sus comidas, la había guardado cerca del baño, incluso dormía con ella, sosteniéndola como si se aferrara a la fuerza de sus antepasados. Aún no podía aprender a manejarla, la espada era casi el doble de grande que él, y aunque era ligera, Cregan no podía mantener una postura equilibrada mientras golpeaba, así que Arthur le había prohibido practicar con ella. Cuando el pequeño Lord intentó protestar, su primo desenvainó hielo y le mostró cómo se suponía que se manejaba. Cregan perdió la discusión en el momento en que Arthur empezó a blandir la gran espada como si fuera uno de sus propios miembros. Cregan vio el arma girar alrededor de su primo como si estuviera viva y realmente le protegiera. A pesar de su tamaño, Arthur la mantenía cerca, haciendo que la hoja se deslizara por su ropa para mantener la velocidad y compensar los grandes movimientos necesarios para empuñarla. Cregan no podía hacer nada de eso, Cregan se sentía tan pequeño. Arthur había plantado la espada delante de su primo y dijo: «Esta espada es tu espada, Cregan, porque tú eres señor. Con el tiempo, te enseñaré a manejarlo, y cuando llegue el momento, enseñarás a tu hijo y heredero a manejarlo. Pero por ahora, debes aprender a cuidarlo, limpiarlo, afilarlo, mantenerlo. Cuando crezcas fuerte, tu vida dependerá de esa hoja, así que haz lo mejor que puedas». Cregan lo había hecho, y había intentado hacer más. Como escudero, se esperaba que Cregan ensillara el caballo de su primo y mantuviera su armadura, pero Arturo se lo había prohibido. Arthur quería que entrenara, estudiara el muro bajo la atenta mirada del maestre. Cregan también participó en todas las sesiones del Consejo de los Señores para aprender a liderar, escuchar, recompensar y rechazar. Había tanto que aprender cada día que el pequeño Lord siempre se iba a la cama con la cabeza hecha un tonto. Sara intentó convencer a Arthur de que fuera indulgente con Cregan, y también protestó vehementemente contra la idea de llevar a Cregan al muro. «No será un niño para siempre», respondió el regente, con tono firme. «Estará en lo alto del muro, donde es más seguro, ningún salvaje ni ninguna de sus flechas le alcanzará. Tendrá a Giant y Shadow a su lado. No le pasará nada». Cregan sabía que su hermana era demasiado terca para escuchar a Arthur, así que fue a ver a su padre, esperando que él anulara la orden de su primo. Pero, a juzgar por la expresión que puso al salir del armario, Lord Rickon negó su petición. El propio Cregan había visitado a su padre, esperando que este último le tranquilizara, que se sintiera orgulloso de verle llevar a hielo a todas partes. Sin embargo, Lord Rickon parecía demasiado cansado y ardiendo de fiebre para formar frases completas. Así que, cuando vio a su hijo, sonrió, le despeinó débilmente el pelo rizado y tartamudeó: «Tú, Stan, Stark. Sería, Stark». Cregan no necesitaba más, y nunca cuestionó las lecciones de Arthur. Era un Stark, un Stark. El día antes de su partida, Cregan había ido al solar del señor, esperando una nueva lección de su primo. Pero Arthur estaba a punto de partir cuando llegó. «Ven», dijo. «Es hora de que conozcas a tus futuros hombres de la bandera». El bosque de dioses era su destino, y sus lobos guargos les seguían los talones. Una vez que llegaron frente al bosque de la presa, Arthur había elegido un tronco para sentarse en él. Cregan se puso a su lado, no hizo preguntas, solo esperó. Tanto Giant como Shadow fueron a descansar junto a ellos. Pronto llegaron sus invitados.
El pequeño Lord había aprendido todos sus nombres, ya que todos eran amigos de su primo. Eric Bolton, Rogar Umber, Theomore Karstark, William Dustin, Desmond Manderly y Gerald Forrester. Cregan sabía que Rogar y Gerald eran los amigos más fieles de Arthur. Eric en cambio, a Cregan no le caía bien, daba miedo y era asqueroso. Rogar Umber, que era más alto que el padre de Arthur y Cregan, miró al pequeño Lord con unos ojos marrones divertidos. Así que ese es nuestro futuro guardián, MMH. Nunca he visto a un señor tan pequeño. Se rió de su propio chiste. Cregan frunció el ceño enfadado. Bueno, nunca he visto a un cabrón tan gordo, declaró mientras señalaba con el dedo al hombre grande. Yo tampoco sabía que hacía tanto ruido. El silbido de un viento fuerte fue lo único que se oyó en el bosque de los dioses durante los 5 segundos de silencio que siguieron al arrebato del pequeño señor, y luego, la risa de Rogar retumbó y ahuyentó a los cuervos que descansaban en los árboles. Los demás se unieron a él, incluso Arthur rió con exasperación. Supo al instante que Cregan había aprendido esas palabras de Sara. «Qué buen chico tienes, Arthur». Umber seguía riendo. «Le estás enseñando bien. Será un señor de verdad». Intentó despeinarle el pelo, pero Giant saltó delante de él y mostró los dientes, gruñendo. Rogar sabiamente retiró la mano. «Bah». Escupió al suelo. «Sí, es tu primo, ese». Arthur levantó una mano para aliviar la tensión, sabía a qué se refería su amigo. «Si no recuerdo mal, intentaste tomar el mando sin ganártelo, allá arriba en los colmillos de escarcha. Si me hubiera inclinado, nos habrías hecho correr como los chicos verdes que éramos y Gerestre te habría devorado vivo. Así que no nos culpes, Starks, si no confiamos fácilmente». Umber se sonrojó de rabia y vergüenza. «Joder, puedes dejar de recordarme esto. He matado al cabrón, ¿verdad?» «Lo sabemos, Umber». Theomore Karstark puso los ojos en blanco. «¿Te jactaste de ello desde que volviste a Castle Black?» «Claro que sí. Porque maté a la bestia loca y caníbal para alimentar a los cuervos». Se jactó y señaló con su enorme dedo a Arturo. «Y yo llamo amigo a este cabrón que me rompió la nariz hace 4 años. No soy un desagradecido, como tú, Karstark. Te salvé el culo ahí arriba». Theomore suspiró frustrado. «Que te jodan, Rogar. Pagaré mi deuda y nunca dejaré que la olvides, ¿me oyes?» «Ah. Ojalá». «¿Crees que Dagon Eadfuker elegirá a Castle Black como objetivo?» «Ojalá sí, lo mataré antes de que termines de mearte encima, Karstark». «Muy bien, chicos, ya basta», dijo Arthur con una pequeña sonrisa. Había echado de menos a sus amigos. «Aunque no desearía nada más que beber e intercambiar insultos con todos vosotros, tenemos una batalla que planear». Se levantó, sus amigos recibieron toda su atención. «¿De verdad crees que ese rey salvaje atacará Castle Black?», preguntó Gerald Forrester. «Es el más fuerte de los 19 castillos, el muro estará en su punto más fuerte allí. Por eso mismo nos atacará», dijo Arthur. «¿Crees que un hombre que se hace llamar ladrón de cabezas de dragón, que ha forjado su corona con la sangre de sus enemigos, intentará derribar el muro atacando uno de los castillos más pequeños? No. Ese hombre es un semigigante, sediento de sangre y gloria. Atacará el punto más fuerte del muro, o nunca lo hará. ¿Por qué crees que os traigo a todos?». Eric se carcajeó con sus palabras. «Qué ingenioso», murmuró. «Tan ingenioso, sin duda, ¿por qué enviaste a todos los señores a lo largo del muro si estás tan seguro de que atacará Castle Black?», preguntó William Dustin, ignorando a Bolton. «Si me equivoco, prefiero prevenir que lamentar». Dustin asintió, satisfecho con la explicación. «A nuestros padres no les gustará esto», advirtió Desmond Manderly. «¿No te gustará que sus hijos se harán un nombre? ¿Que lucharéis en nombre de vuestras casas en ausencia de vuestros padres? Una invasión de salvajes no es una competición de meados. Os traigo a todos conmigo porque confío en vosotros, porque sé que juntos trabajamos mejor que cualquiera de nuestros padres solos. Esto no va de canciones, ni de leyendas, ni de lo que sea que cualquier egoísta pensé. Esto va de defender nuestro hogar y matar a un monstruo. Que no quepa duda, algunos de nosotros podríamos morir aquí fuera. No habrá canciones sobre vuestras muertes, vuestros nombres aparecerán en la lista de víctimas y nada más. O luchamos juntos y nos cubrimos las espaldas, o nos quedamos aquí, seguimos siendo niños y dejamos que nuestros padres luchen nuestras propias batallas. ¿Qué has elegido?». Cregan observaba a Arthur como lo había observado tantas veces en las últimas lunas. Cregan estaba impresionado por las habilidades políticas de su primo. Al elegirse a sí mismo para defender Castle Black, Arthur había establecido su dominio como regente del norte.
Al elegir a sus amigos para acompañar, Arthur tendría personas de confianza para delegar. Al reunir a los hijos de todas las nobles casas del norte, Arturo honraba a todo el norte con esta batalla que se avecinaba. Si los señores del muro acababan volviendo a casa sin que un solo salvaje fuera asesinado por sus propias manos, al menos podrían presumir de sus hijos, que habrían traído honor y gloria a su casa. En otras palabras, ninguno de ellos volvería a casa con las manos vacías, y los lazos de los herederos con Arthur se fortalecerían. Arthur le había explicado todo esto a Cregan el día anterior. La parte más difícil de ser señor de Invernalia era mantener satisfechos a todos los señores del norte. Rara vez se lograba lograrlo, y si uno de los amigos de Arthur moría a manos de los salvajes, la lealtad de sus padres flaqueaba y Arthur sería responsable de su muerte. Nada era seguro, la estrategia de Arthur podía contraatacar gravemente si ocurría un evento desafortunado. Arthur también le había contado a su primo por qué lo traía con ellos. Esta batalla entre salvajes y norteños podría moldear las relaciones entre sus casas durante generaciones. Cregan necesitaba estar allí para que sus futuros estandartes le recordaran y empezaran a respetarle. No lucharás. Arthur lo había dicho el día anterior. Pero tú serás nuestro chico de los recados, esperaremos que nos traigas flechas, que entregues mensajes, que arregles nuestros arcos y ballestas, que toques el cuerno de advertencia y muchas más cosas. En una década, recordarán al valiente pequeño Lord que hacía su parte a pesar de su corta edad y confiarán en ti y te respetarán, porque habrán visto tu valor y sabrán que pueden contar contigo. Hoy, Cregan estaba aprendiendo a ser comandante. Observando cómo Arturo reunía y motivaba a sus hombres, dándoles deberes mientras calmaba su ira por si protestaban. Cregan se preguntó si su primo tenía miedo, y recordó que los idiotas eran los únicos que no tenían miedo antes de una batalla. Luego Umber habló del único tema que a Arturo no le gustaba hablar. Oye, ¿es cierto lo que dicen, sobre ti y la princesa? El Lord Regente se quedó paralizado un segundo, su mirada se volvió peligrosa al instante. ¿Y qué dicen? Muchas cosas. Dijo Gerald Forrester. Que vosotros dos estabais enamorados, que la habéis deshonrado, nunca he hecho nada así. Arthur se defendió. Esto sí que puedo creer. Dijo Rogar. Pero te conocemos, Arthur, y ya te hemos visto enamorado antes. Arturo no respondió, permaneció estoico como piedra. Todos los herederos alzaron las cejas sorprendidos. Por los dioses. Rogar volvió a hablar. ¿De verdad quieres a esa chica dragón? Basta. Dijo Arthur, con voz más fría que la del muro. Lo que pasó entre Rhaenyra Targaryen y yo, pasó. Ahora es cosa del pasado. Yo no la deshonré, ella sí. ¿La besaste? Preguntó Rogar, ignorando su tono. Arthur puso los ojos en blanco, nadie notó lo celoso que parecía Eric Bolton. ¿Cuántos años tienes, 9? ¿Era hermosa? Preguntó Theomore. ¿Estás cuestionando mi gusto en mujeres? Dijo Arthur con fingida indignación. Todos se rieron de eso, excepto Bolton. Tienes un don para elegir las más complicadas. Señaló Geralt. Vete a la mierda, Forrester. Fue la elocuente respuesta de Arturo. Y volvieron a reírse, incluso Cregan. Vamos, ahora. Rogar retumbó. ¿Vamos a compartir todos un cuerno de cerveza antes de partir hacia el muro? Así, Arthur puede contarnos todo sobre su princesa sureña. Prefiero no hablar de ella. Pero una trompeta de cerveza suena bien. William Dustin resopló. Mírate, el gran Arthur Stark, asesino salvaje, manipulador de sureños, Lord Regente de Invernalia. No teme nada más que a chicas guapas. Esperemos que el ladrón de cabezas no tenga ninguno con él. Theomore se rió. Si no, estamos jodidos. No, me jodré. Dijo Arthur. Simplemente estaréis muertos. Todos se rieron de eso, siendo Rogar Umber el más fuerte de todos. Sin embargo, esta vez Cregan no se rió. Porque, si mirabas de cerca los ojos grises de su primo, podías ver la tristeza que el recuerdo de la princesa había causado. Rhaenyra había regresado a su habitación con la corona del invierno oculta en una bolsa de lona y más de 40 dragones dorados en su bolso. Se puso rápidamente el camisón y se fue a la cama con el botín escondido bajo la almohada. Estaba tan agotada por las pruebas de su día que casi se quedó dormida al instante, y esta vez, su sueño no terminó en cenizas. Sin embargo, había dormido bastante tiempo, y cuando el maestre Rumsiter fue a visitarla, aún no había roto el ayuno. Tal y como había predicho, el viejo gran maestre le había recomendado comer y dormir más, y se había ofrecido a traerle el vino de los sueños para ayudarla a dormir. Pero ella se negó, todo lo que quería era romper su ayuno y poner en marcha su plan. Una vez que el gran maestre se fue y su vientre se llenó.
Pidió a su doncella que la vistiera con su atuendo de jinete de dragón. Pensó en tomar más, pero decidió no hacerlo. No quería levantar sospechas. Si sus guardias reales la veían partir hacia el pozo del dragón con un saco pesado, sabrían que tramaba algo. Había llenado su bolso con monedas de oro de Gardener, más pequeñas que las que llevaban grabadas en el rostro de su padre y, por tanto, más fáciles de ocultar y llevar. Sin embargo, quedaba un problema. ¿Cómo podía ocultar la corona? El hecho de que fuera grande y estuviera hecha de bronce pesado no facilitaba su tarea. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Quién es? ¿Princesa? ¿La voz de Ser Eric, o era Rick? Se alzó tras la puerta. El rey te está convocando. Rhaenyra casi rugió de frustración, pero pronto reunió sus pensamientos. No podía esconder la corona en su habitación, no podía arriesgarse a que sus doncellas la encontraran cuando vinieran a cambiarle las sábanas y limpiar sus aposentos. Así que lo escondió en el único lugar donde sabía que no mirarían. Detrás de la puerta del pasadizo secreto, oculto en la bolsa de lona. Cuando terminó, respiró hondo para calmar los nervios y abrió la puerta. Tanto Ser Eric como Ser Rick la esperaban y, tras saludarles, los siguió. Preguntándose qué era tan urgente que su padre no podía esperar a la comida. Viserys Targaryen estaba sentado en sus aposentos, había colocado su daga de acero valirio en una palangana de fuego, una reproducción de una de las 14 llamas de Valiria para su modelo. Luego, esperó a que su hija respondiera a su llamada. Pronto llegó, vestida con su atuendo de jinete de dragón, flanqueada por los gemelos Cargill que cerraron la puerta tras ella. Parecía frustrada, había sido demasiado insistente. ¿Debería haberle dado más espacio? No importaba, hoy necesitaba respuestas de ella. Y necesitaba que le recordaran su deber más importante. Hoy pareces llena de energía. Dijo Viserys. Dormí como un bebé. Y soñé con bebés que no se convirtieron en cenizas. Añadió en su mente. ¿Para qué me necesitas, padre? El rey señaló su daga, hablando con un tono cargado de nostalgia. Esa daga perteneció una vez a Aegon el Conquistador. Antes de eso, era de Aenar. Y antes de eso, bueno, es difícil saberlo. Viserys tomó la daga que descansaba sobre la llama y se la pasó a Rhaenyra. Antes de la muerte de Aegon, el último de los piromantes valirios escondió su canción en el acero. Rhaenyra frunció el ceño, luego sus ojos se abrieron de asombro al ver el mensaje grabado en la hoja, y leyó. De mi sangre viene el príncipe que fue prometido, y su voluntad será la canción de hielo y fuego. Rhaenyra miró a su padre, el rostro del rey era solemne, como si ese mensaje fuera una manifestación de los propios dioses. La responsabilidad que te he entregado, la carga de este conocimiento, es mayor que el trono, el rey y tú. Viserys miró su daga una última vez, luego recogió la vaina, enfrió la hoja en una palangana de agua y la enfundó. ¿Qué buscabas en la sala del tesoro? Los ojos de Rhaenyra se abrieron de par en par por el miedo y la confusión. ¿Cómo puedes? Los guardias. Canción de Viserys. Rhaenyra dio un fuerte paso fuerte, enfurecida. Malditos sean. Escupió furiosa. Les pagué un dragón de oro a cada uno, se los daré de comer a Syrax. No harás tal cosa. Dijo Viserys. Ahora dime. Rhaenyra cruzó los brazos, los reflejos de las llamas en sus ojos púrpuras convirtieron su mirada en la de un dragón. No. Dijo, con un tono más duro que el acero. Prefiero renunciar a mi derecho al trono antes que decírtelo. En un instante, desarmó a su padre, que parecía tan horrorizado como atónito. Tú, balbuceó. No sabes lo que estás diciendo. ¿No has escuchado ni una palabra de lo que he dicho? Este sueño, es lo más importante de nuestra casa. ¿De verdad? Rhaenyra no sabía si debía llorar o reír. ¿Era más importante que madre? Pasó un momento de silencio, luego otro, la alegría del rey no pudo notar que sus palabras habían dolido más de lo que esperaba, su padre ahora parecía agotado y destrozado. Lo vio dar unos pasos atrás horrorizado y sentarse bruscamente en una silla, suspirando con tristeza y desesperación. Mira lo que este sueño tuyo te ha hecho a ti, a nuestra familia. Dijo Rhaenyra, sonaba tan agotada como su padre. Mataste a tu propia esposa por ello. Te destruyó tanto que bebés vino constantemente para ahogar tu dolor. Y ahora esperas que siga tus pasos, que viva una vida miserable para que el sueño de Aegon se haga realidad, algún día. Pero la verdad es, padre, que me he dado cuenta de que no la quiero. Viserys levantó la cabeza, su mirada estaba desconcertada, parecía listo para suplicarle. Rhaenyra no se lo permitiría. La vida que me pides que lleve no es vida. Dijo. ¿Quieres que mantenga el trono de hierro caliente hasta que llegue el momento de que nazca este supuesto príncipe?
en cruzarme con un hombre al que no amo, gobernar un reino que me desprecia, criar hijos que nunca serán completamente míos, sobrevivir sola a los planes de mis enemigos. Padre, y lágrimas de desesperación corrían por sus mejillas, borrando la alegría que había sentido desde que encontró la corona del invierno. No puedo tener éxito si Arthur no está a mi lado. Confesó entre sollozos. Moriría de miseria mucho antes de que mi pelo se pusiera canoso. Rhaenyra se secó las lágrimas con la manga, mencionando que su lobo le había ayudado a centrarse en su objetivo actual. ¿Quieres saber qué he encontrado en la sala del tesoro? Mi última oportunidad de redención. Mi última. Nadie me la va a quitar. Ni tú, ni Aegon, ni su maldito sueño. Dices que es más grande que yo, pues bien. Significa que no está destinado a mí, dáselo a Daemon, dáselo a Aegon, déjame a mí y a la poca alegría que intento encontrar, en paz. No había querido gritar, no quería hacer daño a su padre, pero él estaba en su camino, fingiendo que había cosas más importantes que las que uno amaba cuando él mismo sabía que era mentira. Este sueño no era lo más importante en la vida de Viserys, era todo lo que le quedaba porque había arruinado el resto. Rhaenyra no seguiría sus pasos. Viserys no respondió, él también lloraba. Desenvainó la daga y la miró, o más bien intentó mirarla, porque lo único que podía ver era el rostro de Aemma. Cerró los ojos, sujetaba la daga tan fuerte que Rhaenyra pensó que estaba a punto de cortarse las muñecas, pero simplemente la enfundó y se levantó de su asiento. Quizá, sonaba aún más agotado de lo que aparentaba. Quizá tengas razón, quizá seas más sabia que yo jamás. Alzó la vista para contemplar algo, Rhaenyra siguió su mirada y descubrió la cabeza del ciervo blanco amontonada sobre la chimenea. El deleite del reino no había querido saber nada de ello después de que ella se lo presentara a su padre, así que Viserys se lo quedó. En sus momentos de duda, mirarla siempre le había aliviado el corazón. Era un recordatorio de que, algún día, había tomado la decisión correcta. Una vez más, miró la daga, suspirando derrotado. Nunca fui bueno entendiendo la voluntad de los dioses, los sueños de nuestra casa, los hilos del destino, quizá llevo mucho tiempo equivocado y debería haberte escuchado más, quizá tú sepas lo que tienes que hacer y yo no. Para sorpresa de Rhaenyra, Viserys le entregó la daga, ella frunció el ceño confundida. Quiero que lo tengas. Dijo. Todas las decisiones que he tomado respecto a tu futuro han sido erróneas, salvo quizá nombrarte heredero y nombrar a Arthur Stark como tu consejero. Sonrió con tristeza. Quizás sea hora de dejarte volar con tus propias alas y confiar en ti. Puede que sientas que el trono de hierro no es para ti. Pero lo siento en los huesos que los dioses te han favorecido. Más que nunca me han favorecido. El lugar legítimo de esta daga está en tus manos, tómalo. Rhaenyra miró a su padre, luego a la daga. Se sentía insegura. Esta arma representaba lo que quería evitar. Representaba la razón por la que su madre había muerto. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía atraída por ella. Era la daga del conquistador, que llevaba el secreto de su casa. Y estaba hecha de acero valirio, como Darksister y Blackfyre. Si nunca podía empuñar una de esas hojas, al menos merecía la daga. Así que lo aceptó, esperando no estar cometiendo un error. Pero la sonrisa de alivio en el rostro de su padre la ayudó a aliviar sus dudas. A última hora de la tarde, Viserys estaba sentado en su balcón para beber vino, ahogar el dolor que le había causado ese día y contemplar el futuro. Aún no sabía qué había tomado su hija de la sala del tesoro, pero sorprendentemente, no le importaba tanto como pensaba. ¿Era tan fácil confiar en tu hijo mayor para hacer lo correcto? Viserys se preguntó, si Rhaenyra hubiera sido un niño, ¿habría estado tan preocupado por ella como lo estaba? Probablemente no, cuando Aegon se hiciera adulto, tendría una armadura y una espada además de un dragón. Rhaenyra, no podía defenderse sin Syrax. Colocando la daga en sus manos, sabía, en lo más profundo de sí, que había hecho lo correcto. Pero esperaba que nunca tuviera que usarlo. Alguien llamó a su puerta. ¿Qué pasa? Su gracia. Ser Arryn llamó. Larys Strong está aquí para verte. Viserys suspiró, esperaba que el pie Tormo no le diera una información tan grande como la escapada nocturna de su hija en la sala del tesoro. Quería dormir tranquilo esta noche. Déjale entrar. Larys Strong, segundo hijo del nuevo mano de Viserys, Lord Lionel, entró cojeando. Su bastón y sus prótesis de pie eran bastante ruidosos, pero el rey no iba a culpar a un hombre por ser un lisiado. Su gracia. Dijo Larys. Siento molestarle, pero creo que esta noticia es urgente.
Viserys se sentía aún más cansado que tras su confrontación con su hija, y el vino no ayudaba, no deseaba nada más que hundir la cara en una almohada. ¿Qué pasa, Larys? El pie Sambo parecía incómodo, si hubiera podido, se habría balanceado de un pie al otro. La princesa, ella, carraspeó. He recibido noticias de exploradores de que voló sobre el camino del rey y que pasó sobre el cuerno de la Serga. Está yendo demasiado lejos para volver antes del atardecer. Creo que tiene intención de irse, norte. Terminó Viserys, ni siquiera le sorprendió. Ella va hacia el norte. Debería haberlo visto venir. Rhaenyra decía que había encontrado redención en la sala del tesoro, quería que Arthur Stark la perdonara, y creía que ahora tenía los medios para ganárselo, su destino tenía perfecto sentido. Viserys casi se rió de su propia ingenuidad. Norte. Murmuró de nuevo. Nunca he estado en el norte, un error por mi parte, quizás sea hora de salir de este castillo y avanzar de forma real en las tierras de los Stark. Fuera lo que fuera que Larys Strong esperaba oír, Viserys pudo notar claramente que había tomado por sorpresa el pie Sambo. Su gracia. Gracias, Larys, puedes dejarme. El rey no quería escuchar la opinión de nadie. El pie Combo apretó más fuerte su bastón, se inclinó y obedeció. Aunque, una vez solo en la comodidad de sus aposentos, apretó los dientes molesto. Es demasiado pronto. Susurró con desánimo. Demasiado pronto. Malditos sean. Capítulo 29. El búho común. Rhaenyra se maldijo una y otra vez mientras intentaba deshacerse del agua que se había infiltrado en su ropa y congelado sus huesos. La tormenta había alcanzado a Syrax y a ella justo después de que cruzaran la frontera entre las tierras de la corona y las tierras de los ríos. Rhaenyra había hecho que Syrax volara sobre las nubes para evitar la lluvia, pero su dragón se cansó rápidamente, pues no estaba acostumbrada a volar durante tanto tiempo. Rhaenyra había maldecido su propia negligencia, debería haber volado más a menudo con su dragón. Syrax estaba fuera de práctica y su jinete no tenía opción. Había pensado en pedir hospitalidad en uno de los castillos cercanos, pero rápidamente descartó esa idea. Había volado desde desembarco del rey sin el permiso de su padre y sin un guardia real que la protegiera. Si entraba en un castillo, el señor de dicho castillo podría enviarla de vuelta con su padre. O peor aún, que alguno de los sirvientes o guardias pudiera aprovecharse de que no tenía protector. Los hombres morían todo el tiempo para lograr algo importante en sus vidas, no era imposible que un hombre común intentara violarla solo por el prestigio de quitarle la virginidad a una princesa. Rhaenyra preferiría congelarse antes que dejar que ocurriera. Así que decidió pasar el resto de la tormenta en una cueva, aunque le costó encontrar una en el recuncho de una colina cercana, lo que solo podía suponer que era el ojo de Dios. Cuando se refugió en ella, estaba empapada de pies a cabeza, sus dientes castañeteaban de frío mientras bajaba de la espalda de Syrax. Entonces sintió que su estómago rugía de hambre y se maldijo una vez más. No había tomado ningún tipo de comida, solo dragones de oro para pagarla, ya que esperaba encontrarse con algunos mercaderes en el camino. Ahora allí estaba, empapada, exhausta, hambrienta, con frío y frustrada por su propia incapacidad para predecir los posibles problemas de un viaje de desembarco del rey a Invernalia. Incluso Syrax gruñó con disgusto, porque el dragón tenía tanta hambre como ella y odiaba la lluvia aún más que ella. Lo siento mucho. Se disculpó mientras su dragón gruñía de nuevo. Debería haberlo planeado mejor. Pero había tenido tan poco tiempo y no podría haber viajado al pozo del dragón llevando provisiones, de lo contrario habría llamado la atención de Ser Harold, que habría adivinado sus intenciones y la habría arrastrado de vuelta con su padre para evitar que abandonara la capital sola. Una bolsa de dragones de oro había sido lo único que podía llevar sin levantar sospechas, pero debería haberse detenido a comprar provisiones antes de salir de las tierras de la corona. Por ahora, su oro era inútil, al igual que su ropa. Empapadas como estaban, la congelaban un poco más con cada segundo que pasaba. Tragándose su orgullo, la princesa de los 7 reinos se despojó de la ropa, que dejó en el polvo. Luego, fue a acurrucarse desnuda contra las cálidas escamas de su dragón. Syrax dobló su ala alrededor de ella para protegerla del frío. ¿Qué haría yo sin ti?, preguntó Rhaenyra mientras disfrutaba del calor que emanaban las escamas amarillas de su dragón. Nunca se había enfermado en su vida, una ventaja de su sangre de dragón según las leyendas que rodeaban su casa, pero sabía que su especie tenía límites. De lo contrario, Daenerys, hija de Jaehaerys y Alysanne, no habría muerto de los escalofríos. Rezaba a cualquier dios que pudiera oírla para protegerla de tal destino.
No deseaba morir, no antes de ver a su lobo de nuevo. A pesar del calor y la presencia de Syrax, se sentía más vulnerable que nunca en toda su vida. Allí estaba ella, hambrienta y desnuda, esperando en la oscuridad a que pasara la tormenta. Se imaginó a Arthur entrando en la cueva, regañándola por su descuido, encendiendo un fuego para cocinar algún animal que Shadow había atrapado y calentándola con sus propios brazos después de cubrirla con su propio abrigo. No pudo evitar reírse al imaginar su cara desanimada pero preocupada, le echaba tanto de menos, tanto. Se despertó con una rama crujiéndose bajo el pie de alguien y sintió que el corazón le latía con fuerza al instante. Levantó la cabeza debajo el ala de Syrax y casi gritó de horror al ver a una criatura jorobada monstruosa de pie en la entrada de la cueva mientras la tormenta seguía rugiendo a sus espaldas. ¿Quién eres?, exigió Rhaenyra mientras Syrax empezaba a despertar. Aléjate. La criatura sacó algo de su cintura, pero la princesa no pudo distinguir si era una espada o un garrote. Solo cuando lo encendió, se dio cuenta de que era una antorcha. La llama iluminó un par de ojos verdes penetrantes y confusos con cejas fruncidas. La intrusa se quitó la capucha y ladeó la cabeza. Rhaenyra casi suspiró aliviada al darse cuenta de que estaba tratando con una mujer. Dioses míos, chica. La mujer reganó. ¿Estás desnudo bajo ese dragón? Las mejillas de Rhaenyra ardieron de vergüenza cuando Syrax abrió los ojos para mirar amenazante al intruso. No he visto un dragón desde el Gran Consejo, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia el otro lado. Una bestia hermosa, temo, sometida a los errores de su jinete. Echó un vistazo a la ropa de la princesa mientras la vergüenza de Rhaenyra aumentaba. Deberías haber traído mucha más ropa. La regañó de nuevo. Entró en la cueva sin preocuparse por la presencia del dragón, luego se quitó la mochila de cuero y empezó a encender lo que Rhaenyra supuso que era una hoguera. La princesa no podía creer la audacia de esa desconocida, que se había acercado a Syrax sin temer por su vida y que la regañaba como si fuera su hija. Apenas parecía mayor de lo que era. Cuando comenzó el fuego, sacó una túnica de lana de su mochila y se la lanzó a la cara de Rhaenyra. Este debería ser tu tamaño, dijo antes de que la princesa pudiera protestar por su grosería. Le lanzó un par de pantalones y también ropa pequeña de lana. Luego le lanzó un abrigo de piel, pero la princesa no pudo adivinar de qué animal provenía. Zorros, dijo la intrusa, adivinando sus pensamientos mientras sacaba 3 conejos adultos de su mochila y los colocaba delante de Syrax, que miraban a los animales muertos con desconfianza. Rhaenyra se puso rápidamente la ropa de abrigo y se sorprendió al descubrir que le quedaba casi perfecta. Se alegró en silencio al sentir el roce de la ropa cálida y seca contra su piel, se puso los calcetines de lana y las botas forradas de piel que el intruso había lanzado a sus pies, y se envolvió el nuevo abrigo alrededor de los hombros. Bien, dijo el intruso con una pequeña sonrisa. Las cejas de Rhaenyra se alzaron sorprendidas al darse cuenta de que la mujer frente a ella tenía unos ojos casi tan grandes como los de un búho. Me alegro de haberte dado bien las medidas. La princesa se quedó paralizada ante eso. ¿Cuándo había tenido tiempo para tomarse las medidas? ¿Quién eres?, exigió. La sonrisa de la mujer se desvaneció al instante, sustituida por un ceño fruncido. Soy Alice Rivers, dijo mientras sacaba una maceta de su bolsa. Y tú, Rhaenyra Targaryen, necesitas aprender a cuidarte a ti misma. Había 2 cosas que la princesa no podía creer de esa mujer. La primera era su audacia, la segunda era su capacidad para llevar una mochila tan grande llena de provisiones sobre sus hombros. Alice fue a sostener su olla bajo la lluvia para llenarla de agua, mientras Rhaenyra fruncía el ceño. No es que no esté agradecido por tu ayuda, empezó, de verdad que no lo era. ¿Pero qué derecho tienes a hablarme así? Alice se dio la vuelta y volvió al fuego con su olla medio llena de agua. ¿El derecho?, preguntó con voz ligera mientras colocaba su olla sobre el fuego. Bueno, supuse que, dado que ardes para que mi hijo sembre tu vientre hasta tu último día fértil, en realidad escucharías a la mujer que lo dio a luz. Durante un largo momento, el único sonido que se oía en la cueva era la lluvia. Rhaenyra miraba a Alice como si fuera la persona más loca del mundo. Creo que hay algún malentendido. Alice la interrumpió. No, estás enamorada de Arthur, hijo mío, quieres llevar tantos de sus cachorros como desees, por eso me convierte en tu futura suegra, y por eso tengo todo el derecho a fruncir el ceño por tu descuido. Pasó otro momento de silencio, durante el cual Alice empezó a preparar una especie de sopa de cebolla. Cuando Rhaenyra finalmente procesó lo que le habían dicho, frunció el ceño, confundida. ¿Mientes? No lo sé, dijo Alice sin levantar la cabeza de la olla.
Al fin y al cabo, se parece a mí, seguro que lo puedes ver. La princesa quiso gritarle, pero algo en la cara del bastardo se lo impidió. Se parecía a Arthur, tenían la misma nariz, los mismos pómulos y sus ojos, aunque no eran del mismo color, tenían exactamente la misma mirada penetrante. Arthur no es un bastardo. Ella lo negó. No, no lo es, me casé con su padre en el bosque del lobo hace 20 años. Pero entonces el tonto huyó a Invernalia mientras yo engordaba más que el cerdo más jugoso del norte. Lo localicé, maté al niño que llevaba su segunda esposa y lo sustituí por Arthur. No te preocupes, querida, sabe que también su tío. Arthur es el único hijo legítimo de Bernard. Sirac sopló sus llamas a los conejos antes de que Rhaenyra pudiera siquiera empezar a procesar esta historia loca. El dragón amarillo masticaba ruidosamente, mientras Alice cortaba una cebolla. Apenas pareces mayor que él. Señaló la princesa. Gracias. Fue la respuesta de Alice con una sonrisa radiante. El bastardo entonces se ocupó de preparar su sopa, mientras Rhaenyra simplemente se quedaba frente a ella, sin palabras, examinándola con una mirada temerosa y cautelosa. ¿Qué eres? ¿Algún tipo de bruja? Hay gente que sí me llama así. Alice asintió. Como ellos, ignoras el poder que corre por mis venas. Alzó la cabeza para encontrarse con los ojos de Rhaenyra. El mismo poder que fluye por las venas de tu amado. La misma que correrá por las venas de tus hijos. Al mencionar que sus hijos iban a nacer, la cabeza de Rhaenyra se llenó de las imágenes de todos los bebés que había llevado en sus sueños. Respiró hondo para reunir valor y se sentó frente a Alice. El fuego estaba cálido y le daba una sensación de seguridad, esperaba que fuera algo más que una simple sensación. ¿Cómo me encontraste, en esta tormenta? ¿Cómo supiste siquiera qué llevar? Un relámpago cruzó el cielo cuando la sonrisa de Alice se ensanchó. De la nada, un búho común voló dentro de la cueva y se posó en el hombro del bastardo. La princesa se sintió perturbada por esas pupilas tan grandes como platos. Me lo dijo. Respondió Alice mientras el búho se sacudía. Entre otros. Arthur nunca te habló de su habilidad, ¿verdad? La respiración de Rhaenyra se quedó atascada en la garganta, le costaba controlar la respiración. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Exigió. Los ojos de Alice se entrecerraron peligrosamente, haciendo que la princesa se estremeciera de cautela. No alces la voz. Su tono era severo y duro. Puede hacer sus preguntas, pero lo hará con educación. Si no, nunca llegarás a Invernalia. La princesa se mordió la lengua y tragó un nudo. Odiaba esa sensación de debilidad, tenía a su dragón a su lado, pero había sido derrotada por ropa de lana, una hoguera y griega. Sopa, por lo que pudo ver mirando la olla. ¿Me estás diciendo que Arthur sabe magia? Recordaba sus ojos amarillos antinaturales, los ojos de un lobo. ¿Podría estar relacionado? Hay magia y hay magia. Respondió Alice. Arturo no tiene sangre valiria, su poder se remonta a la edad del alba, la era de los héroes, cuando la magia antigua recorría Poniente como ríos. ¿Es magia, vosotros los valirios? Nunca había oído hablar, pues creíais que eran los únicos bendecidos con poder real. Por eso tu dragón desconfía de mí, no me entiende ni puede entenderme. Syrax gruñó a Alice, que lo ignoró y siguió hablando. Verás. Tu magia proviene de la antigua Valiria, pero no es la magia la que creó este continente en el que deseas gobernar. No. Mi magia proviene de la sangre de los hijos del bosque, que corre por mis venas igual que corre por las venas de cualquier Stark que se prese. Sacó un cuenco de terracota de su bolsa y lo llenó de sopa antes de entregárselo a Rhaenyra. La princesa estaba tan hambrienta que se lo bebió todo de un trago. Ay, sonrió y volvió a llenar su cuenco. Está muy bien. Gracias. No era mentira, la sopa era nutritiva, las cebollas doradas sorprendentemente ricas y dulces. Si tan solo Arthur pudiera apreciar mi cocina la mitad de lo que tú aprecias. Ese lobo aguargo suyo le hacía disfrutar mucho más de comer carne de lo necesario. Rhaenyra en realidad sonrió un poco ante eso. Se imaginó a un Arthur más joven llorando porque le sirvieran sopa y exigiendo que le sirvieran carne. Syrax se volvió hacia Alice, refunfuñando, la bruja sonrió al dragón y habló. Tu dragón ve más que tú. Ella también nació con la magia fluyendo por sus venas. Pero ella desconfía del poder que poseo, porque es diferente al que ella y tú poseéis. Arthur también desconfía de esas diferencias, por eso teme encarnarse contigo, por mucho que lo desee. Rhaenyra destelló con una esperanza loca mientras jadeaba sorprendida y aliviada. ¿De verdad? No se atrevía a tener esperanza todavía. Alice frunció el ceño con disgusto. Apenas escuchaste lo que te he contado. La reprendió.
estáis demasiado obsesionados el uno con el otro para pensar con claridad. Rhaenyra carraspeó para tragar su incomodidad, aunque su corazón latía con fuerza. Tenéis que empezar a controlaros, los dos. Después de todo, os rompisteis el corazón mutuamente. Esas palabras lanzaron un cubo de agua fría en la cabeza de la princesa. Yo, nunca quise hacerle daño. Lo sé. Alice respondió con un tono tranquilizador. Por eso no estoy enfadado contigo. Bueno, estoy enfadado contigo, pero es porque intentaste viajar al norte solo con esto. Recogió el atuendo de Rider de Rhaenyra del suelo y lo sostuvo bajo la luz de su hoguera. El cuero seguía tan empapado como cuando la princesa se lo había quitado, y el polvo en el que lo había arrojado lo había ensuciado. Las mejillas de Rhaenyra volvieron a arder de vergüenza. Pensaba comprar ropa y suministros más abrigados antes de llegar al norte. Alice negó con la cabeza. Ningún comerciante vende ropa adecuada para el clima del norte y para una dama de tu edad, al sur de Moat Cailin. Si hubieras sobrevivido a la congelación, habrías llegado a Invernalia pareciendo un mendigo. Rhaenyra se estremeció ante ese pensamiento mientras Alice suspiraba. Necesitas más pieles y lana. Dijo mientras miraba la ropa de su jinete con una mirada crítica. Te los arreglo. Rhaenyra abrió los ojos impresionados mientras el bastardo sacaba de su bolsa más pieles y lana, así como materiales de punto y costura. ¿Cómo has conseguido cargar con todo esto? Preguntó, desconcertada. Con experiencia. Fue la respuesta de Alice. Puedes volver a dormir si quieres, o servirte otro cuenco de sopa si sigues teniendo hambre. Me va a llevar un rato secar tu ropa y asegurarme de que te mantendrá caliente una vez que cruces el cuello. Sin palabras y más agradecida de lo que se había sentido desde que los antiguos dioses respondieron a su oración, Rhaenyra observó con alivio y asombro cómo la bruja procedía a escurrir su ropa. Se fue bajo la tormenta unos minutos y volvió con largos palos para colgar la ropa de cuero y algodón de la princesa sobre el fuego. Luego procedió a limpiarlos de la suciedad que habían acumulado en el suelo. ¿No te apetece dormir? Preguntó Alice mientras frotaba el abrigo de la princesa. Tengo tantas preguntas. Confesó Rhaenyra. Muy bien, ¿tenemos tiempo? Pregunta. Esto, magia, hablaste de eso. La magia de Poniente, ¿podrías contarme más al respecto? ¿Qué puedes hacer con ella? Alice dejó de frotarse un segundo para sonreír ante el deleite del reino. Esto no te lo diré, es un secreto de Arthur, necesitas recuperar su confianza si quieres que te lo cuente. Mientras Rhaenyra intentaba ocultar su decepción, el bastardo volvió a hablar. Pero respecto a nuestra magia, esto se remonta a la Edad del Alba, hace 12.000 años. Cuando los primeros hombres invadieron Poniente y declararon la guerra a los hijos del bosque. ¿Conoces esta historia? Lo he leído, pero los maestres creen que estos solo son leyendas. Los maestres saben mucho menos de lo que creen. Alice negó con la cabeza con desdén. Todo sobre la Edad del Alba es cierto, los primeros hombres, mis antepasados y los Stark, libraron la guerra contra los niños y conquistaron más tierras con cada año que pasaba. Eran más altos, fuertes y armados con bronce, mientras que los niños solo luchaban con vidriagón. La verdadera ventaja de los niños venía de su magia, pero perdieron esa ventaja el día que los primeros hombres se dieron cuenta de que podían reproducirse con ellos. Rhaenyra exhaló con disgusto al darse cuenta de hacia dónde iba todo esto. Veo que lo has adivinado, sí, los primeros hombres han violado a incontables mujeres entre los niños, desde sus vientres, han obtenido hijos e hijas bendecidos con la magia de los antiguos dioses. Desafortunadamente, ninguno sabía dominar correctamente sus dones, y acabaron causando tanto daño a los invasores como a los invadidos. Solo cuando se firmó el pacto en la Isla de los Rostros los hijos compartieron su conocimiento con los descendientes de los primeros hombres, especialmente porque hubo algunos matrimonios entre los habitantes del bosque y los invasores del este. La casa Stark también es el resultado de uno de estos matrimonios. Volvió a levantar la cabeza de su trabajo. No tuve tanta suerte, mis antepasados del bosque fueron violados, su odio, ira y desesperación aún hierven en mi sangre. Rhaenyra no pronunció ni una sola palabra mientras la mirada de Alice se perdía. Sueño con ellos, a veces, oigo las maldiciones que han puesto sobre los niños que se vieron obligados a parir y sus hijos después de ellos. Sus penetrantes ojos verdes volvieron a la princesa. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Rhaenyra respondió un poco demasiado rápido. Cuando recé a los antiguos dioses, soñé con Aegon el Conquistador y Torren Stark. Por primera vez, Alice pareció sorprendida y genuinamente sorprendida. Su sonrisa llegó a sus oídos. Bien. Si te han favorecido, no temo por tu prole.
Una vez más, Rhaenyra sintió que su corazón se aceleraba al mencionar a sus posibles hijos. ¿Los has visto? Me refiero a mis hijos. Alice negó con la cabeza. No. Simplemente sé cuánto os deseáis los dos, pero ninguno de los dos estaba preparado. Arturo es demasiado lobo para ser la consorte que necesitas, y tú eres demasiado dragón para ser la reina que él necesita. Rhaenyra frunció el ceño. Lo siento, pero ¿qué quieres decir con eso? Sencillo. Arthur se preocupa más por su manada que por cualquier otra cosa, tú te importaban más tus deseos que cualquier otra cosa. A vuestra manera, sois demasiado egoístas. Tanto que no os dais cuenta de que queréis lo mismo. Ambos tenéis que formar vuestra propia manada, es la única forma adecuada de sobrevivir al invierno. Alice había terminado de limpiar la ropa de Rhaenyra, así que la dejó colgada cerca del fuego para esperar a que estuviera lo suficientemente seca. Adaptar la ropa de la princesa al clima del norte sería una tarea difícil, pero el deleite del reino no podía aparecer ante los señores del norte sin mostrar el emblema de su casa. Invernalia tendría las costureras necesarias para hacerle ropa nueva cuando llegara, si consigue el perdón de su lobo. Rhaenyra quería preguntarle cómo reconquistar al hombre que amaba, cómo ganarse su perdón y obtener su amor. Pero se mordió el labio, había intentado engañar a Arthur antes y le salió fatal. Tenía que ser sincera, tenía que mostrarle hasta dónde estaba dispuesta a llegar para pasar el resto de sus días con él, de lo contrario, bueno, nunca volvería a verle. En lugar de hacer una pregunta, confesó un sentimiento. Todavía me cuesta creer que seas su madre. ¿De verdad? Dijo Alice, ligeramente sorprendida. ¿Y por qué es eso? La princesa resopló. Bueno, primero, apareciste de la nada, segundo, Arthur me habló de, su falsa madre. Sí. Supongo. ¿Cómo más podía llamarla ahora? ¿Por qué nunca te mencionaría? De hecho, ahora que lo pienso, ahora que te estoy viendo y he oído todo lo que has dicho, hay tantas cosas que no me contó. No mintió, pero se negó rotundamente a responderme. ¿Cómo se supone que iba a confiar en él si no sabía nada de él? Alice alzó una ceja escéptica. Confiabas en él y le amabas sin conocer ninguno de sus secretos, tus preguntas parecen irrelevante. Además, ¿no te contó sobre su primer amor? Rhaenyra se mordió la lengua, se había olvidado por completo de ella. Una punzada de culpa le recorrió el corazón. Querida niña, tienes que entender que los hombres son mucho más sensibles de lo que jamás dejarán ver. El hecho de que no te importara uno de sus secretos más íntimos cerró la puerta a todos los demás. Tus deseos nublaban tu juicio, y si Arthur no te hubiera amado, habría terminado contigo el día que le besaste por primera vez. Se detuvo para servirse un cuenco de sopa y dijo, Arthur no es un chico normal debido a la magia que lleva en la sangre, pero como cualquier hombre, ha estado buscando un lugar en este mundo. Empezó como heredero de Invernalia y trabajó incansablemente para ser el guardián que el norte necesitaba, pero luego nació su primo Cregan y todo le fue arrebatado. Un año después, su tío lo envió al norte del muro para deshacerse del chico verde que era. Apartó la vista del fuego para sonreír tristemente a Rhaenyra. Al final, se enamoró de una chica y estaba dispuesto a abandonarlo todo por ella, igual que tú lo estás con él. Pero, la perdió, de una de las formas más horribles posibles. Volvió a Invernalia con el corazón roto, 2 wargos y nada más que un deber hacia su familia y su país. Luego, viajó al sur y ya sabes el resto. Terminó su cuenco y entrecerró los ojos, convirtiendo la mirada de su búho en la de un halcón. Rhaenyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dime, Rhaenyra de la casa Targaryen, ahora que lo has perdido una vez, ¿qué harás para recuperarlo? La pregunta resonaba en la cabeza de la chica. Echó un vistazo a su propia bolsa de cuero, en la que descansaba la corona del invierno. Mencionarlo ahora sonaba superficial. Ni siquiera era para devolverlo, era una disculpa. En el fondo, solo había una cosa que quería, y una que podía darle. Le ofreceré, para quedarme a su lado. Pasó un momento de silencio mientras los ojos de Alice volvían a su forma de búho. Eres la sangre del dragón, una princesa de los 7 reinos. ¿Por qué lo tirarías todo por un hombre que no heredará nada? Porque será importante para este hombre. Fue la respuesta segura de Rhaenyra. Porque él me importa. Porque supongo que soy exactamente como él, que he estado buscando mi lugar en este mundo sin darme cuenta de lo que realmente implicaba. Todo lo que tengo, el trono, el prestigio, es inútil si a nadie le importas o te importa. Alice la examinó con una mirada fascinada durante unos segundos, antes de decir, ¿de verdad estás enamorado? ¿No conoces el dilema entre el amor y el deber? Rhaenyra le sonrió, ¿cómo podría olvidar el tormento eterno de Arturo?
No es un dilema si tu deber es con quienes amas. En un instante, Alice mostró la sonrisa más deslumbrante que Rhaenyra había visto en toda su vida, sus pupilas esmeralda resplandecían con reconocimiento y alivio, así como con profundo afecto. Por favor, enseña esta lección a mi hijo. Lo haré. Declaró Rhaenyra, devolviéndole la sonrisa. Lo haré. Bien, bien. ¿Alguna pregunta más? Todavía no me has dicho de dónde vienes. Oh. Arrenal. Rhaenyra alzó las cejas sorprendida. Soy la hermana bastarda de Lionel. Alice sonrió. No es que me mencione a menudo, el pobre chico siempre me ha tenido miedo. La princesa se rió ante eso, imaginando al alto, corpulento y solemne Lionel Strong siendo asustado como un niño por su hermana bruja bastarda. Era un pensamiento gracioso. No es de extrañar que Arthur y Arwen se lleven tan bien. Al fin y al cabo, son primos. Bostezó profundamente, su ropa de lana y su abrigo peludo estaban cálidos y cómodos. Las pruebas de su primer día de viaje aún pesaban mucho sobre su cuerpo, incluso Syrax ya se había vuelto a dormir mientras hablaba con Alice. Este último miró la ropa secándose de la princesa y dijo: vuelve a dormir, empezaré a trabajar en tu ropa cuando esté seca, no saldrás hasta mediodía. Sorprendentemente, Rhaenyra creyó y confió en ella, le despidió y volvió a tumbarse contra Syrax bajo la mirada esmeralda de Alice Rivers. Antes de conocerla, Rhaenyra estaba desesperada. Ahora, el alivio y la determinación recorrieron su cuerpo como un cálido rayo de sol. Rhaenyra solo estaba lista para partir a media tarde, ya que la mochila de Alice por fin se había quedado sin provisiones, el bastardo se había ido a buscar suficiente comida para la princesa y regresó con 5 ovejas gordas atadas para alimentar a Syrax, que llenó su vientre voraz al verlas. Rhaenyra le devolvió su ropa de lana para probarse su nuevo atuendo de montar. Alice había hecho un trabajo magnífico. La última vez que la princesa se sintió tan cálida fue el último día del único verano que había vivido. Alice le regaló el abrigo de piel de zorro y un par de guantes y botas más cálidas que las que había llevado cuando salió del pozo de los dragones. El bastardo incluso llegó a trenzarle el pelo, alegando que siempre había querido que una hija hiciera eso, lo que provocó un sonrojo en la princesa. Ahora, Rhaenyra estaba junto a su dragón en la cima de una colina, lista para continuar su viaje con preparativos mucho mejores que los que había empezado. De hecho, sonrió al ver cómo Alice comprobaba si todo estaba bien. Recuerda, no te saltes una comida y bebe tu leche todas las mañanas, está fresca, la he sacado hoy más temprano. Muchas gracias. Dijo Rhaenyra con sinceridad. Has sido de gran ayuda, no sé qué habría hecho sin ti. Alice desestimó sus palabras con un gesto. No hay de qué, tú y Arthur tenéis la costumbre de meteros en líos, una vez que tengáis vuestro propio hijo, os volveréis muy buenos limpiando desastres, créeme. El deleite del reino se sonrojó ante eso, en realidad había olvidado lo que se sentía al ser cuidada por una madre. Fue sacada de sus pensamientos cuando Alice le besó la frente, provocándole otro sonrojo. Buen viaje, Rhaenyra Targaryen. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Con renovada confianza, Rhaenyra se despidió de la bastarda y se subió a la espalda de su dragón antes de despegar hacia el cielo. Mientras rodeaba la colina para que Syrax pudiera estirar bien sus alas antes de su viaje, se giró para despedirse por última vez de la madre de Arthur, solo para descubrir que ella se había ido. Se giró y giró la cabeza para buscarla, pero Alice Rivers había desaparecido tan rápido como había aparecido. Capítulo 30. Leyendas. Durante miles de años, las madres del norte susurraron a sus hijos cuentos antes de dormir sobre los salvajes. Eran el terror del pueblo común en las tierras entre el Don y el Cuello, y los del norte conocían a los que vivían más allá del muro como salvajes, saqueadores, violadores, más bestias que hombres. Desde vigilia de aguas grises hasta último hogar, guardia de viuda hasta mote del bosque profundo, los señores temblaban cada vez que se declaraba un rey más allá del muro. Arthur Stark los conocía a todos, y mientras cabalgaba hacia Castillo Negro al frente del ejército más grande que el norte había visto desde que Torren Stark había reunido sus estandartes contra el conquistador, Aegon, Arthur había enseñado los nombres y las historias de los 5 reyes más allá del muro que habían amenazado al norte en el pasado. El primero de ellos había sido el legendario Joramun, contemporáneo del infame Rey de la Noche, el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, que, según las leyendas, había sido un Stark. Joramun y el Rey del Invierno, Brandon el Rompidor, se habían aliado para derrotar al Rey de la Noche de la Guardia de la Noche. Joramun, a pesar de ser un rey más allá del muro, no había sido enemigo del norte, pero sí la excepción. Los hermanos Gendel y Gorne fueron reyes conjuntos hace unos 3000 años.
Hicieron un túnel bajo el muro e invadieron el norte. Gorne logró matar al rey Stark, pero fue asesinado por su hijo y heredero. Hendel y el resto del ejército salvaje fueron asesinados por los ejércitos de los Stark, la Guardia de la Noche y los Umber. La batalla había sido tan sangrienta que los salvajes no se habían reunido en 2000 años, era el tiempo que tardaron en regenerar su número lo suficiente. No se sabe mucho sobre el cuarto rey más allá del muro. Todo lo que Arthur sabía era que había sido nombrado el Señor de los Cuernos, probablemente porque formaba parte del clan de los pies tendidos. Según las leyendas, había usado magia para cruzar el muro, pero Arturo no creía nada de esto, pues no había registro de ninguna batalla que hubiera tenido lugar en el norte, y se suponía que la invasión del Señor del Cuerno comenzó 1000 años después del reinado de Hendel y Gorne. El quinto rey más allá del muro sorprendió a Cregan, pues según Arthur, él había sido uno de sus propios antepasados. Bael el Bardo. Bael el Bardo fue un bardo famoso, saqueador y mujeriego. Según la leyenda salvaje, fue a Invernalia como bardo y embarazó a la única hija de su rey, obligando a este último a legitimar a su nieto para obtener un heredero. Cuando se convirtió en rey más allá del muro, lideró a los salvajes contra el muro, donde fue asesinado por su propio hijo, que a su vez se había convertido en rey del invierno. Desgraciadamente, los dioses antiguos siempre son severos con los asesinos de parientes, incluso con aquellos que desconocen sus crímenes. El rey Stark medio salvaje acabó siendo despellejado por los Bolton en su lucha de siglos por el dominio contra los Stark. Cregan había estado más que un poco perturbado por esta historia, ¿se había convertido su casa en nada más que un grupo de salvajes fingiendo ser Stark? Cuando le hizo esta pregunta a Arthur, su primo se rió. Bael el Bardo fue uno de nuestros antepasados entre cientos de héroes y reyes, vivió y murió hace casi 500 años. Desde la Edad del Amanecer, nuestra familia se ha casado entre los Umber, los Karstark, los Manderly, incluso los Bolton, los Mormont y los Forrester. Tú y yo podemos tener una gota de sangre salvaje corriendo por nuestras venas, pero no significa nada. La sangre es sangre, no te hace más fuerte ni más débil, lo que importa es nuestro nombre, Cregan. Somos los Stark. Llevamos el legado de los reyes del invierno, así como su sangre y logros. Los propios dioses antiguos nos han bendecido a ambos con un wargo como compañero. Nadie nos quitará esto. Y tuvimos antepasados peores que Bael el Bardo. Tranquilizado por esas palabras y más decidido que nunca, Cregan había cumplido con todas las tareas que se le habían exigido a un paje escudero desde que llegaron a Castillo Negro. Durante días, Cregan cuidó de los caballos, pulió armaduras, afiló espadas, limpió los establos y la cocina, incluso Giant ayudó actuando como perro pastor con todo el ganado que los señores del norte habían traído para alimentar a sus hombres. A Cregan no le gustaban las tareas, pero si no podía ensuciarse las manos, no tenía derecho a exigir que otros lo hicieran por él. Hoy, después de terminar sus deberes, comenzó a buscar a Arthur, pues así era la instrucción del regente. Cuando terminara las tareas, necesitaba estar al lado de su primo para observar y aprender. Una vez que uno de los hermanos negros le informó que había subido al muro, Cregan entró en la jaula de hierro con Giant a su lado y pidió a uno de los guardabosques que lo subiera al muro con el cabrestante. El hombre parecía no gustarle la idea de usar el cabrestante para un niño, pero la presencia de Gigante al lado de Cregan parecía lo suficientemente convincente, ya que le dio una palmada en el trasero para activar el mecanismo. La ascensión fue larga y lenta, pero Cregan la disfrutó de todos modos. La vista desde la jaula de hierro era hermosa, le hacía sentirse aún más pequeño de lo que era, le costaba creer que la tierra que gobernaría algún día fuera mucho más vasta que lo que tenía delante. ¿Cómo podía un solo hombre gobernar sobre cientos de miles? Según Arturo, no gobernaba, no realmente, no oficialmente, gobernaba sobre sus hombres de estandartes, que a su vez gobernaban sobre sus propios hombres de estandartes, y era a través de esta jerarquía que se mantenía el equilibrio. Un guardián debía asegurarse de que sus hombres de estandarte más poderosos permanecieran dentro del redil, así podía mantener su autoridad en todo el norte. Cregan observó las tiendas montadas por los soldados más allá de Castillo Negro. Era difícil imaginarse como Lord cuando uno era tan pequeño como él, incluso Arthur no era tan alto como su amigo Umber. También era el argumento favorito de su primo para obligarle a comer sus verduras. Si no terminas tu plato, el norte te recordará como Cregan el Runt. No hace falta decir que Cregan nunca dejó de comer todo lo que le daban, aunque la comida a veces fuera asquerosa. Se oyó el chirrido de un engranaje, y el heredero de Invernalia se giró para ver que había llegado a la cima del muro. Y fue cuando salió de la jaula cuando se dio cuenta de que había otro problema, ¿de qué lado ir?
El muro tenía 300 millas de largo, si Cregan tomaba la dirección equivocada, podría acabar vagando mucho tiempo antes de darse cuenta de su error. Por suerte para él, Hyun no le había dejado, y si Arthur estaba en la cima del muro, Shadow debía de estar cerca. De inmediato, el lobo marrón olfateó el aire y corrió hacia su hermano con Cregan pisándole los talones. Sin embargo, ni el lobo ni el amo podían correr por una superficie tan resbaladiza como la cima del muro, así que ambos avanzaron con cautela, pasando junto a hermanos negros y norteños ocupados, preparando las defensas para la inminente invasión. Cregan encontró a Arthur de pie en medio del muro, brazos cruzados, envuelto en su abrigo de piel de lobo, con hielo aferrado a su espalda, la mirada perdida en el horizonte. Shadow había encontrado un rincón protegido del viento donde había empezado una siesta, pero la llegada del gigante le despertó y fue a recibirlo. Cregan frunció el ceño, la mirada de Arthur se perdía hacia el sur, no hacia el norte. ¿Esperaba que los salvajes hubieran encontrado la manera de atraparlos por detrás? Carraspeó para hacerse notar. Arthur pareció sorprendido de verlo. ¿Hay algún problema? No, acabo de terminar mis tareas. Arthur frunció el ceño, luego miró al sol para darse cuenta de lo tarde que era. No me había dado cuenta de que era tan tarde. Admitió. ¿Por qué mirabas hacia el sur? Arthur resopló ante la pregunta, o quizá fue la seriedad con la que Cregan le había hecho lo que le hizo reír. Estaba pensando en alguien. Fue la respuesta vaga que recibió el heredero de Invernalia. Sin embargo, era inútil que esta última preguntara quién podía ser ese alguien, porque Arthur se negaba categóricamente a responder a cualquier pregunta sobre la princesa Rhaenyra. ¿Qué te parece el muro? Preguntó Arthur, ansioso por cambiar de tema. Es impresionante. Cregan se entusiasmó. Cuesta creer que Brandon Stark haya construido algo así. Con el muro, los salvajes no tienen ninguna oportunidad. Sonrió a su primo, pero este no le devolvió la sonrisa, el rostro de Arthur era solemne, casi triste y severo. ¿Cuántas veces han atravesado el muro los salvajes? Preguntó, con tono neutral. Cregan se forzó la boca y empezó a recordar lo que el regente le había enseñado. 2 veces. Fue su respuesta. 1 vez. Corrigió Arthur. El rey de la noche no era un salvaje. Pero como ha pasado 1 vez, puede volver a ocurrir. Nunca subestimes a tu oponente. No sabemos nada de este ladrón de cabezas de dragón, pero si ha logrado unir a todas las tribus salvajes solo con fuerza, entonces este es un tipo de oponente al que nunca nos hemos enfrentado antes. Cregan asintió obedientemente, aunque tenía una pregunta en la punta de la lengua, que Arthur vio. ¿Qué pasa? Nunca me contaste qué le había pasado al rey de la noche. Señaló el heredero. ¿Quién lo mató? Arthur alzó ambas cejas y luego giró hacia el norte, hacia el bosque. ¿Quién ha dicho que lo mataran? Si alguien lo hubiera matado, sabríamos su nombre. Después de todo, fue el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y conocemos los nombres de los primeros 12. No, creo que se escapó, de alguna manera. El rostro del regente se endureció, sus ojos grises atravesaban el viento y la nieve como si no odiara ni temiera nada más. Respiró hondo. El rey de la noche, era uno de nosotros, un Stark. De esto estoy seguro. Cregan no podía creer lo que oía. ¿Cómo puedes saber si todos olvidaron su nombre? Arthur sonrió con una sonrisa fría. Su nombre no ha sido olvidado, ha sido borrado. Porque nuestros antepasados descubrieron que había sacrificado niños a los otros. Un viento frío azotaba los rostros de los 2 Stark, provocando escalofríos en la espalda del más joven. Pero, ¿los otros no son reales? Arthur dejó de sonreír, su mirada escéptica se posó en Cregan. ¿Crees que Brandon el constructor construyó este muro para impedir que los salvajes entraran en nuestras tierras? Un muro de 700 pies de alto y 300 millas de largo, construido para protegernos de los salvajes. No lo creo, de lo contrario él habría sido quien también habría construido Moat Cailin. Y habría añadido defensas igual de formidables en nuestras costas orientales y occidentales. Este muro cumple un propósito mucho más importante que defendernos de los salvajes. Cregan frunció el ceño, luego también miró al norte. No le gustaban las tierras más allá del muro, parecían aún más sombrías y frías que las suyas. ¿Por qué el rey de la noche sacrificaría niños a los otros, si fueran reales? Quizá tenga algo que ver con la brujería. Arturo admitió, para disgusto de su primo. Todo lo que sé es esto. Se enamoró de una mujer que vio desde lo alto del muro. Esta mujer tenía la piel blanca como la luna y ojos como estrellas azules, y su piel era fría como el hielo, pero el rey de la noche no tenía miedo, la persiguió, la atrapó y la amaba. Esa mujer, las leyendas la llamaban la reina cadáver, creo que ella misma era una otra.
Cregan frunció el ceño con disgusto, cuanto más aprendía, menos quería saber. ¿Cómo puede uno de nosotros amar a un otro? Casi escupió. ¿Cómo podría alguien amar a un otro? Arthur le dio una palmada en el hombro a su primo. El amor es complicado. Nos hace hacer cosas que nunca pensaríamos hacer. Verás cuando seas hombre, verás lo que las mujeres pueden hacernos. Cregan alzó una ceja. ¿Qué te hizo hacer la princesa? Arthur dejó de sonreír y suspiró. Nada, suspiró de nuevo. ¿Qué quieres saber? Cregan en realidad se sorprendió, preguntó sin esperar respuesta, sabiendo cómo reaccionaba Arthur cada vez que se mencionaba a Rhaenyra Targaryen. Pero aparentemente, el regente haría un esfuerzo por él. ¿La amabas? Sí. La respuesta llegó demasiado fácil. ¿Te quería? Sí. Cregan frunció el ceño, confuso. Entonces, ¿por qué no os casasteis? Porque ella es la heredera al trono, nuestra futura reina. Y como es mujer, su reclamación será cuestionada, por eso necesita una alianza adecuada, que le traiga oro, influencia y ejércitos. No soy nadie, Cregan, no heredaré nada. Si Rhaenyra y yo hubiéramos sido lo bastante insensatas como para ignorar a los señores de los 7 reinos y casarnos sin importar lo que creyeran. Entonces tanto ella como yo lo habríamos perdido todo, ya fuera por la guerra o por un gran consejo. Deberías escuchar bien, Cregan, porque esto también te concierne. Como futuro guardián del norte, tu matrimonio tendrá que beneficiar al norte. No importa si te parece atractivo o no tu futuro esposo. Cregan parecía horrorizado, y Arthur no podía culparle. Tal es la carga de un lord, por suerte para ti, los guardianes suelen casarse con las mejores chicas de las familias más prestigiosas. Tu mano en matrimonio es un gran premio, pues nosotros, los Stark, hemos gobernado el norte durante 8000 años. Por muy sencillas que parezcan nuestras tierras ante los demás, nuestro nombre impone respeto. Cregan, aunque entendía las palabras de su primo, no estaba seguro de si debería sentirse mejor con esto. Arthur lo entendía, su primo aún era un niño, aún no había experimentado la lujuria ni la atracción de los hombres por las mujeres. Mientras el niño reflexionaba sobre las palabras del regente, algo le vino a la mente, la sombra de culpa cruzó su mirada. ¿Qué pasa? Preguntó Arthur. ¿Tú, me guardan rencor? Las cejas del Stark mayor se alzaron hacia el cielo. ¿Por qué en nombre de los dioses te guardaría rencor? Cregan se tambaleaba de un pie al otro, el miedo se había sumado a su expresión culpable. Porque, si no hubiera nacido, entonces habrías sido el heredero de Invernalia, podrías haberte casado con ella, y entonces. Cregan. El niño pequeño dio un salto de miedo, Arthur nunca había alzado la voz contra él, escucharle expresar su enfado contrastaba con su habitual actitud fría y solemne. Arthur respiró hondo para calmar los nervios y apoyó una rodilla en el suelo y una mano en el hombro de su primo. Escúchame. Dijo, con voz suave y tranquilizadora. Nunca, jamás, te cambiaré, ni por un señorío ni por un matrimonio, jamás. Eres mi primo, mi sangre, mi hermano antes que los 3 imbéciles que se creen lobos pero se comportan como ratas. Prefiero proteger a mi manada antes que sucumbir a la codicia y la ambición. Nunca, jamás, debes olvidar esto, y asegúrate de enseñárselo a tus hijos. No hay nada más importante que nuestra manada. Cregan se lanzó en los brazos de su primo, ocultando sus lágrimas de alivio en el pelaje de su lobo, Arthur le rodeó con los brazos y le permitió llorar, seguía siendo un niño, no había necesidad de ser demasiado severo. Después de todo, ambos conocían sus palabras, las palabras que mantuvieron unidos a los Stark durante 8 milenios. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere pero la manada sobrevive. Sarah Snow estaba molesta, y cuando Sarah Snow estaba molesta, hacía lo de siempre para distraerse del torbellino en su cabeza. Se fue de casa. No lo había hecho en un tiempo, principalmente porque Arthur le había dicho que cazaba demasiado a menudo. Por ello, había traído demasiada caza a Invernalia, haciendo que su prima vendiera el excedente a los carniceros de Wintertown y le prohibiera cazar durante al menos una luna. Tenemos a los guargos. Había dicho. Y también cazan, igual que los tramperos y cazadores de las muchas casas alrededor del bosque de los lobos. Si todos hicieran lo que tú haces, tendríamos que renombrarlo como Wingsuo, porque no serían otra cosa. Sarah estaba alterada, pero no más que desde que su padre fue envenenado. Arthur no se había equivocado, ella había salido de casa más a menudo de lo habitual, pero no podía evitarlo, la casa siempre le había tranquilizado. Aquí, en esos bosques, podía ser ella misma, podía ser una loba y no importarle nada más. Especialmente ahora que su prima había ido al muro y no estaba allí para decirle qué hacer.
Sara era una buena cazadora, lo había sido desde que tenía 12 años. Su padre le puso un arco en las manos cuando tenía 6 años y nunca dejó de practicar. Con un pelaje de lobo gris, se había estado escondiendo junto al árbol más grande que había encontrado junto a un claro. Esperó pacientemente, había un río allí, así que esperaba ciervos o jabalíes que salieran a la luz. No tenía prisa, el bosque de los lobos tenía una atmósfera tranquilizadora, le ayudaba mucho a sus nervios, incluso el aullido de los lobos era reconfortante. Cuando un ciervo finalmente apareció fuera del bosque, Sara desenvainó su flecha y se preparó. Solo tenía que esperar a que el animal llegara al río y se agachara a beber, entonces expondría su costado y Sara le dispararía al corazón. Pero los ciervos nunca llegaron al río. Lo primero que notó Sara fue la fuerza creciente del viento, tan violento que le lanzaba el pelo a la cara. Antes de que pudiera recuperar la vista, un rugido más monstruoso que cualquier cosa que hubiera escuchado resonó entre las ramas, paralizándola en el acto. Le recorrió la espalda y le hizo abrir los ojos de terror. La criatura detrás de esta demostración de poder pareció aparecer de la nada. Sara apenas tuvo tiempo de vislumbrar una silueta amarilla antes de que hiciera lo imposible y prendiera fuego al ciervo, que apenas había tenido tiempo de darse la vuelta. El pobre animal saltó sin rumbo, gritando de dolor mientras su piel ardía como una antorcha. El monstruo cerró las mandíbulas sobre su presa antes de que pudiera siquiera dar un tercer salto, y la aplastó tan fácilmente como una frambuesa entre sus dientes. Entonces la bestia finalmente apoyó las patas en el suelo, provocando un temblor que reverberó hasta las piernas de Snow. Había dejado de respirar, horrorizada por lo que había presenciado. Un dragón, solo podía ser un dragón. Sara, que solo había visto a estas bestias míticas en libros, no pudo contener el asombro y el terror que la materialización de los dibujos que admiró de niña le inspiraba. Sin embargo, cerró la boca al ver una figura de cabello plateado deslizarse por la espalda de la criatura y estirarse, visiblemente sufriendo dolores y molestias en los muslos. La jinete era joven, de la edad de Sara, llevaba un conjunto de cuero visiblemente acolchado y un abrigo hecho de piel de animal que Sara no pudo identificar, en cualquier caso, no era ni lobo ni oso. Solo le llevó unos segundos hacer la conexión, que se confirmó más que suficiente cuando vio el dragón de 3 cabezas que el desconocido mostraba orgulloso en su pecho. Su asombro y terror dieron paso de repente a la molestia y la consternación, con quizás un atisbo de satisfacción al conocer por fin a aquel cuyo nombre no debe pronunciarse delante de su señor el regente. Casi olvidando al monstruo que escupía fuego y se alimentaba de su presa, salió de detrás de su árbol y avanzó al descubierto hacia el jinete de dragón que le había dado la espalda para registrar su bolsa. Sin embargo, se dio cuenta de su error cuando el dragón abandonó inmediatamente su comida para mantenerla a distancia con un rugido de advertencia. La jinete de dragón se giró al instante y sus ojos se encontraron con los de Sara. Lo primero que hizo Rhaenyra Targaryen al verla fue fruncir el ceño, luego miró su arco con sospecha. Al darse cuenta de su error, Sara guardó lentamente la flecha en el carcaj y guardó el arco. Satisfecha con este acto de buena fe, Rhaenyra enderezó la espalda y la miró de arriba a abajo. Te mantienes en la presencia de la mujer que sedujo a mi primo. Sara terminó sin mostrar el más mínimo signo de miedo a pesar de los nudos en el estómago. No cedería al miedo, ni aquí, ni en sus bosques, ni en la tierra de sus antepasados. Su audacia y la información que le dio tomaron a Rhaenyra por sorpresa, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sara cruzó los brazos bajo el pecho. Me alegro de poder ponerle cara al nombre de quien se niega a hablar. El bastardo se complació por la inquietud que vio aparecer en el rostro del jinete de dragón. Sin embargo, contuvo la sonrisa. Escuche, Lady Stark. Ante esas palabras, Sara no pudo contener una carcajada. Siempre he soñado con que me llamaran así. Dijo sinceramente. Pero solo soy un bastardo, princesa, me llamo Sara Snow. Rhaenyra alzó una ceja sorprendida, antes de que su rostro se oscureciera de repente. Eres realmente sangre de Arturo. Comentó. ¿Cómo está? Difícil de decir. Cumple con su deber, actúa como un señor, pero es obvio que estás en su mente. Has venido por él, ¿verdad? Cruzaste medio reino para verlo de nuevo, te das cuenta de que no va a ser necesariamente feliz, últimamente ha sido un poco impredecible. Rhaenyra frunció el ceño, Sara pudo ver la vergüenza en sus ojos. ¿Y cómo está Lord Rickon? Fue la cara del bastardo la que se oscureció. Sigue vivo, pero el maestre cree que eso no durará. Pronto morirá, lo siento. Te creo. ¿Por qué has venido exactamente? Rhaenyra no dudó en responder, lo que sorprendió a Sara. He venido a pedirle a Arthur que me perdone, y. Suspiró.
Quería volver a verle. Sara la miró unos segundos con una expresión cautelosa. Normalmente los sureños mojan sus palabras en miel antes de escupírnoslas en la cara. Arthur fue una buena influencia para mí. Rhaenyra respondió con una sonrisa. Sara compartió la sonrisa. Veo que, sabes, quería cazar al ciervo que comió tu dragón. Rhaenyra miró a Syrax, que masticaba ruidosamente los cuartos de carne que había arrancado de su presa. Se podría considerar que es caza furtiva. Señaló el cabrón. Rhaenyra resopló. Creo que eso es lo único que estoy seguro de que Arthur me perdonará, es el resto lo que me preocupa. Ah, ¿sí? Entonces quizá aceptes contarme un poco lo que pasó en el sur. El Lord Regente se negó siquiera a mencionar tu nombre. Estas palabras asestaron un golpe terrible a la moral de Rhaenyra, que sintió cómo el terror y la ansiedad se envolvían en su corazón. Tragó saliva, negó con la cabeza y respondió. Yo, dudo que a Arthur le guste, y no quiero ofender, pero no te conozco. No pienso compartir mis penas con un desconocido. Sara puso los ojos en blanco. Supongo que no puedo culparte. Gruñó. Sois igual de engreídos el uno al otro. Rhaenyra recuperó la sonrisa al instante y resopló. No exageres, Arthur aún tiene mucho que enseñarme. Sara se rió de vuelta. Te creo. Miró al dragón que había terminado de comerse su ciervo. Si buscas Invernalia, estás un poco demasiado al oeste. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Rhaenyra. Gracias, y... Me costaba un poco orientarme. Desde que pasé por Foso Cailín, hizo una pausa, carraspeó y continuó. Me sé el mapa de Poniente de memoria, pero el norte, es, amplia. ¿Quieres decir que todo parece igual? Bromeó Sara. Quiero decir, soy sureño. Respondió Rhaenyra, esquivando su trampa. Me he dado cuenta, también he notado el polvo que te cubre. ¿Dónde dormiste? ¿Y por qué no tienes guardia? Rhaenyra apretó los dientes, había planeado contarle esto a Invernalia, pero supuso que podría responder algunas preguntas. Después de todo, había entrado en el norte sin invitación. Tener un aliado podría ser útil cuando llegara el momento de presentarse a los norteños. Mi viaje es, no oficial. Me fui volando. Los ojos de Sara se abrieron sorprendidos. ¿Hablas en serio? Sí, quería ver a Arthur y sabíamos que mi padre se opondría, así que evitaba castillos y posadas, dormía dentro de cuevas y bajo árboles, siempre cerca de mi dragón. Sara se rió aún más. No sé si admirarte o creer que estás loco. ¿Deberíamos esperar que un ejército sureño intente cruzar Foso Cailín? Lo dudo, no es la forma de mi padre. Bien. Entonces imagino que debes estar cansado de dormir en el polvo. A pesar de tu situación, dudo que el castellano de Invernalia te niegue la hospitalidad. Rhaenyra se tomó unos segundos para asimilar esta información. ¿El castellano? Arthur. Está en el muro. Los salvajes se han unido tras un nuevo rey más allá del muro. Arthur y todos los señores del norte han ido a luchar contra ellos. Hay guerra allí en el norte, aunque a los sureños nunca les ha interesado. Rhaenyra permaneció sin palabras, con todo lo que le había pasado, se le había olvidado por completo. Pero ahora recordaba, su padre le había advertido. Los salvajes marchaban hacia el sur, y Arturo había ido a luchar contra ellos. Rhaenyra no recordaba todas las lecciones que el gran maestre Rumsitek le había enseñado. Un detalle le vino de repente a la mente sobre las guerras que habían enfrentado a los Stark, a los salvajes. Algunos señores de Invernalia habían perecido durante esas batallas. El miedo debía de estar escrito en su rostro, porque añadió Sara. ¿Piensas irte? ¿En serio? Escuchar sus pensamientos expresados sorprendió a Rhaenyra por un segundo. ¿Ir a la pared? ¿Luchar en su dragón junto a Arturo? Fue una tontería. Lo sabía, y sin embargo, si hubiera sido un hombre, habría parecido perfectamente normal. Pero no era por gloria que todos sus sentidos la impulsaban a volar hacia el muro, no. Arturo, su amado lobo, era un tonto honorable. Sabía, en lo más profundo de sí misma, que él se pondría en peligro, en la vanguardia, liderando a sus hombres a la batalla. Sacrificándolo todo por el deber. No podía permitir que ocurriera, no lo permitiría. No mientras estuviera tan cerca de él. Escucha, dijo Sara, sobresaltando a Rhaenyra y sacándola de sus pensamientos. Esto es una tontería. Arturo tiene un plan, tiene un ejército y el muro, si apareces de la nada te pondrás en su camino. No soy tonto. Solo iré a ofrecer ayuda si es necesario, y si no, me mantendré al margen. Sara puso los ojos en blanco. Arthur se va a enfadar muchísimo. No me importa. Esta vez, Sara no pudo aguantar más, le agarró la muñeca pero un rugido de Syrax la hizo saltar y tambalearse hacia atrás, hasta que acabó de trasero.
El bastardo esperó unos segundos aterradores para asegurarse de que el dragón no se la comería, antes de volver a Rhaenyra. ¿Por qué haces esto? ¿Estás loco o qué? ¿Qué pasará si mueres? ¿Sabes siquiera qué consecuencias tiene el norte? Me da igual. Rhaenyra gritó. No voy a quedarme aquí sin hacer nada mientras ese idiota hace de héroe y muere por deber como sueña, no le daré esa oportunidad. Con eso, volvió a montar bajo la mirada exasperada y horrorizada de Sarah Snow. ¿Por qué? El cabrón gritó de rabia. ¿Por qué haces esto? Rhaenyra se detuvo, su mirada se encontró con la de Sarah, se suavizó por un momento, lo que fue suficiente para que todas sus emociones subieran a su boca. ¿Por qué? Se había hecho esa pregunta tantas veces. Prácticamente sabía la respuesta de memoria, probablemente por eso le salió tan natural. Porque es todo lo que tengo. La confesión casi la hizo llorar. Estaba solo, rodeado de bastardos codiciosos y lujuriosos que querían mi útero valirio para su descendencia. Mi padre me había confiado el trono pero no sabía qué hacer con él, no sabía cómo jugar a este maldito juego. Arthur es el único hombre que vino en mi ayuda, que nunca me traicionó, que me dio todo lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Y ella sollozó, tragándose las lágrimas. Al final le quise, no pude evitarlo. Le quiero tanto, pero fui tan estúpido. Pronunció esa última palabra con tal furia que Sarah casi dio un paso atrás. No le hice caso. Confesó Rhaenyra, con las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Quería darle todo, pero lo destruí todo. No sabe, apretó los dientes, tragando su dolor. No sabe que no está solo, y tengo una deuda y un deber con él. No volveré a fallarle. Con su argumento dicho, salió corriendo, dejando al bastardo solo en el claro, viéndola desaparecer en el cielo. Lo juro por los dioses, refunfuñó Sarah una vez que Rhaenyra desapareció de su vista. Es tan descuidada y terca como Arthur. La noche había caído casi una hora, Arthur Stark bostezaba como un sello, aunque no había hecho nada en todo el día salvo supervisar los preparativos de la defensa, se sentía agotado. Había pasado la mayor parte del tiempo en sus pensamientos, pensando en las lecciones que le había dado a Cregan y en las que le daría en el futuro. Sus pensamientos se dirigieron al Rey de la Noche y a su reina cadáver. Había sido cuidadoso de no revelar demasiados detalles a Cregan, su pequeño primo no necesitaba conocer todos los detalles de las abominables leyendas que rodeaban a los peores enemigos en la historia de los hombres del norte. ¿Era la reina cadáver una otra? Arturo estaba convencido de ello, según la leyenda, cuando el Rey de la Noche le dio su semilla, también le entregó su alma. Sin embargo, algunos detalles dejaron más preguntas que respuestas, y todas estas preguntas giraban en torno a los otros. Si Arthur creía en las historias de sus antepasados, entonces los demonios de hielo conocidos como los Caminantes Blancos nunca habían muerto, ya que el Rey de la Noche se había casado con una y ofrecido sacrificios a los suyos. Pero si esas leyendas eran ciertas, ¿qué había sido de ellas? Habían pasado más de 8000 años desde la caída del Rey de la Noche, y aún más desde la larga noche. Se había equivocado, había dado demasiada importancia a las historias de sus antepasados. 8000 años. Giró la cabeza a la derecha, luego a la izquierda para observar el muro, esa gigantesca estructura construida por Brandon el Constructor. ¿Qué propósito tendría si no fuera separar las tierras del invierno eterno del resto de Poniente? ¿Y qué querían esas criaturas? ¿Qué podrían querer los monstruos de hielo para practicar tal magia oscura y llevar a cabo tales masacres? Tantas preguntas, hay tantas zonas grises. Había devorado todos los libros de la biblioteca de Invernalia sobre la era de los héroes, la edad del alba y la larga noche. Pero se sentía tan ignorante, tan ingenuo. Sus pensamientos volvieron a la reina cadáver, y por alguna razón no pudo evitar compararla con Rhaenyra. En cierto modo, el Rey de la Noche y la reina cadáver eran como Rhaenyra y él. Un hombre y una mujer de dos mundos completamente distintos. La mujer por su naturaleza había alejado al hombre de su deber, por amor a ella, él había renunciado a todo por lo que siempre había luchado. Aunque Rhaenyra estaba lejos de ser un demonio que le habría arrancado el alma, Arturo no podía evitar preguntarse qué habría pasado si él hubiera derramado su semilla en ella. ¿Qué habría sido de ellos? ¿Se habría casado Rhaenyra con un gran señor para fingir que el niño no era de Arturo? En ese caso, Arthur no habría tenido más remedio que servirle el resto de su vida, aunque solo fuera para proteger a su hijo. Habría renunciado a su deber, a su manada, no habría sido más que un sirviente. Nunca debía dejar que Rhaenyra se lo llevara, nunca. Sin embargo, solo los dioses saben cuánto la deseaba, tanto que se preguntaba si siquiera podría despreciar al Rey de la Noche. Mujeres.
Pensó, cuando una luz de repente emanó del bosque y atravesó la oscuridad, arrancando al regente de sus pensamientos tortuosos. Luego llegó otro, y otro, y otro. Mientras Arthur observaba asombrado, el bosque se encendió, iluminando la noche y el muro como si el amanecer hubiera llegado horas demasiado pronto. Arthur no pudo evitar soltar una carcajada de asombro al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El sonido de los cuernos y los gritos de pánico y advertencia solo hicieron que la sonrisa en su rostro se ensanchara al percibir el peligro que se acercaba. ¿Para qué molestarse en atacarnos de noche si nos das la luz que ambos necesitamos ver? A menos que, miró hacia el sur mientras Rogar Humbert y Gerald Forrester corrían hacia él. Arthur levantó un dedo para silenciarlos. Gerald, lleva a tus hombres y vigila los alrededores de Castillo Negro, es posible que los salvajes hayan encontrado la forma de atraparnos en un movimiento de pinza. ¿Cómo pudieron hacer eso? Rogar casi escupió incrédulo. ¿Por qué dices eso? Preguntó Gerald, y Arthur le respondió. ¿Para qué molestarse en atacarnos de noche si necesitan prender fuego al bosque para vernos? No, es una distracción, el sur debe ser protegido. Vamos, Gerald. Forrester asintió y se fue. Rogar apretó los dientes. ¿Estás seguro de esto? Castillo Negro no tiene muros. Le recordó Arthur. Y tenemos 2000 hombres. No es un riesgo sacrificar 300 para cubrir nuestra retaguardia. Humbert asintió y luego estiró los brazos mientras el fuego crecía. ¿Listo para conocer a tus antepasados, Stark? Se burló. ¿Por qué no iba a estarlo? Arthur se rió. Hay peores formas de morir.